Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar con nosotras. Esta es nuestra sexta conversación con Verdes Málaga, en la que estamos abordando temas que queremos comenzar a pensar para después de que pase lo que estamos viviendo ahora con la pandemia y el estado de alarma. La de hoy la vamos a dedicar al consumo. Queremos hablar de si va a cambiar nuestra forma de comprar y de gastar, nuestro estilo de vida como personas consumidoras. Y para ello contamos, como siempre, con personas que son entendidas en el tema y que también están viviendo esta realidad. En primer lugar, contamos con Brenda Chávez. También después de ella intervendrá Marisol Aneas Franco. En tercer lugar, Antonio Cabello Martín. Y por último, Javier Corpas Cabello. Las personas que estáis participando, pero que no vais a ser ponentes, podéis participar también a través del chat. Cualquier pregunta que queráis hacer, cualquier comentario que queráis hacer, lo escribís en el chat, que una de las compañeras que estamos aquí lo recogerá y lo trasladará, una vez que hayamos terminado con la intervención de las 4 personas ponentes. Y comenzamos ya con Brenda Chávez. Bueno, antes de nada, deciros también a esas 4 personas que estáis aquí que es un placer contar con vosotras y es una alegría poder contar con personas que viven este tema, que entienden este tema y que queréis compartir vuestro conocimiento y vuestra actividad con nosotras. Bien, y ya vamos a comenzar con Brenda Chávez. Brenda Chávez es periodista especializada en consumo, sostenibilidad y cultura, licenciada en periodismo y derecho. Es miembro de un colectivo femenino de periodistas de investigación sobre consumo que se llama Carro de Combate, escribe en medios sobre El País y El Salto y dirige la sección de consumo sostenible Consuma Crudeza en el programa de radio Carne Cruda. También es autora del libro de consumo responsable Tu consumo puede cambiar el mundo y acaba de publicar Al borde de un ataque de compras. Muchas gracias, Brenda, por estar aquí con nosotros. Tienes la palabra. Es un placer. Muchas gracias por organizar estas sesiones tan interesantes y que podamos poner en común todas y todos herramientas para salir de la crisis ecosocial que teníamos antes de la pandemia y para la que se nos viene también con la pandemia, porque tiene mucho que ver y la forma de salir de aquí no puede ser repitiendo los mismos errores de la crisis anterior. Por poner un poco el contexto, que es lo que me toca a mí hacer esta tarde, ¿no? Entendemos por consumo responsable, que también se llama consumo crítico, consumo transformador, consumo consciente o consumo sostenible, pues entendemos por consumo responsable aquel consumo que, además de tener en cuenta las variables de calidad-precio que se tienen en cuenta normalmente, tienen en cuenta los impactos sociales o medioambientales que ha habido en su cadena de producción y en su utilización, ¿no? Y los que puede haber en su utilización. Eso es lo que entendemos como consumo responsable o sostenible. La Agenda de Naciones Unidas para un Desarrollo Sostenible, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene el consumo y la producción responsable como su punto número 12. Es decir, que Naciones Unidas se considera uno de esos puntos vitales que tenemos que implementar en la próxima década para poder llegar a esos objetivos de desarrollo sostenible. Pero esto es importante ya no solo porque lo diga Naciones Unidas, sino porque hay unos datos que voy a compartir con vosotras y vosotros que son bastante reveladores, que indican un poco el nivel de desgaste que estamos infligiendo al planeta, ¿no? Estamos necesitando, la humanidad demandamos 1,7 tierras en recursos terrestres al año. Es decir, estamos consumiendo y produciendo por encima de la capacidad del planeta para renovarse. Los expertos nos dicen que en 2030 vamos a estar consumiendo 2 tierras en recursos y en 2050 vamos a estar consumiendo 3 tierras en recursos. Es decir, que nos estamos devorando a nosotros mismos. Y este subidón, ¿no? Esta aceleración en el consumo y la producción se ha producido sobre todo en los 40 últimos años de esplendor de economía neoliberal. En esos 40 últimos años hemos cuadruplicado la producción y el consumo. Es decir, estamos consumiendo y produciendo 4 veces más que la generación de hace 40 años. Esto ha provocado graves, lo que llaman externalidades medioambientales y sociales. Las medioambientales, bueno, lo sabemos perfectamente, ¿no? El cambio climático, la acidificación de los océanos, niveles de residuos nunca vistos, que además ahora con la pandemia los vemos todavía más multiplicados, pero también una serie de externalidades sociales, que es una
brecha creciente entre ricos y pobres y una precarización del mercado laboral. Y todo esto tiene que ver con nuestro modelo productivo, es decir, con cómo estamos consumiendo y produciendo nuestros bienes y servicios. Por ejemplo, pensemos no en ese mercado laboral que estas olas de globalización que ha habido en estos 40 años han generado, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, Intermon Oxfam calculaba que para que Amancio Ortega, dueño del grupo Inditex, se pudiese dilapidar su fortuna, o sea, tardaría 172 años en dilapidar su fortuna al ritmo de 1 millón de euros al día, mientras, por ejemplo, las trabajadoras que trabajan para ese mismo grupo no llegan a cobrar unos 60 euros al mes, las que hacen esas camisetas. Esa es ¿no? Cómo se ha ido polarizando nuestro mercado laboral y nuestra brecha entre ricos y pobres, y tiene mucho que ver con esas fórmulas de consumo y esa globalización y esas olas de deslocalizaciones que hemos estado viviendo. La buena noticia es que hay alternativas de consumo en todos los sectores. No son las más abundantes, se necesitan profesionales pues, como yo y mis compañeras de carga de combate, ¿no? Para ir desbrozando qué hay detrás de los modelos productivos convencionales, cuáles son las alternativas, pero las alternativas existen y cualquier ciudadano podemos optar para ellas y tampoco tienen por qué trastocar nuestro presupuesto si lo hacemos con una cierta información y una cierta priorizando, ¿no? Porque al final es gastar lo mismo, pero gastarlo de una forma que redunde en nuestra calidad de vida personal, pero también en nuestra calidad de vida planetaria. Entonces, como yo sé que hay mucho escepticismo en esto de que si el consumo responsable prosperará, sea viable o no, y yo además esta es una pregunta que me he hecho muchas veces, cuando estaba escribiendo Tu consumo puede cambiar el mundo, que fue el primer libro que escribí sobre consumo sostenible, entrevisté a Antón Costas y recogí la declaración que me hizo al respecto también en el último libro, En al borde de un ataque de compras, en una de las claves, que es la 21, que voy a leer porque no me la sé, la declaración es larga, en la 21, que es que la economía no se irá a pique si comenzamos a consumir sosteniblemente. Pues yo le pregunté a Antón Costas, ¿no? Si el tránsito a un consumo sostenible y a una producción sostenible sería algo factible o es una especie de fantasía que tenemos. Y entonces Antón Costas, que es catedrático de Economía Aplicada, profesor del Departamento de Política, Economía y Estructura de Economía Mundial en la Universidad de Barcelona y expresidente del Círculo de Economía, o sea que no es un economista, quiero decir, es un economista establecido en los parámetros neoliberales, aunque tenga luego su idea, pero que no es un radical ni muchísimo menos, decía, los valores del consumo sostenible acabarán por tener impacto en las preferencias de los consumidores y en las pautas de producción empresariales, pero lento por la inconsistencia entre la preferencia genérica a consumir bienes responsables y rechazo a pagar más, que esto lo podemos hablar porque muchas veces no se trata de pagar más, sino de organizarse. Pero bueno, decía Antón, respecto del impacto en la economía real, hay alguna evidencia en países democráticos como Dinamarca que muestran que es posible reducir el uso de inputs con mayor impacto medioambiental en los procesos productivos sin afectar al nivel general de actividad económica, es decir, al PIB. Cambio desde la producción y desde el consumo que requerirá transferir recursos del capital y humanos, ahora empleados en actividades con impacto negativo, hacia nuevos tipos de actividades o bienes sostenibles. Llevará tiempo y planteará problemas de transición, pero a medio plazo no tendría por qué afectar al nivel agregado de inversión y empleo de las economías. Entonces, esto es lo que opina todo un señor economista sobre esto del consumo responsable, que muchos tildan de inaccesible, de caro, de difícil, de que me complica la vida. Pues bueno, yo ahora, nada, que me quedan 7 minutillos antes de dar paso a mis compañeras y mis compañeros, que ellos van a bajar a tierra esta cosa más teórica, voy a repasar un poco como esos sectores donde podemos hacer un consumo responsable y qué opciones podemos encontrar, aunque luego vamos a ir profundizando más en ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la alimentación tenemos la opción de tener productos agroecológicos, que son productos que además de estar producidos con unos criterios medioambientales, también tienen unos criterios sociales que pretenden implementar en toda su cadena de distribución una forma de redistribución de la riqueza justa, tanto en el consumo como en la distribución y como en la producción. Es decir, que no solo tiene esa estándar ambiental, sino también tiene el estándar social de cuidar a los eslabones de la cadena, porque es muy importante, porque los productores están cobrando muchas veces los precios más exiguos de las cadenas, es algo que hemos visto ahora durante la pandemia,
cuando son los que nos están dando de comer y son las distribuciones, no las distribuidoras, los que se llevan todo este precio. Entonces, pues bueno, además de haber muchos comercios pequeños, grupos de consumo, cooperativas de consumo, como nos van a contar los compañeros y las compañeras, existen opciones cada vez más accesibles para adquirir este tipo de productos. También, por ejemplo, la gente que consume proteína animal, pues hay ganadería extensiva que tiene muchísimos menos impactos que la ganadería industrial. Pensemos que hemos estado confinados porque un microorganismo se ha desarrollado de una forma muy acelerada y parece que esto tiene que ver con el aumento de consumo de proteína animal en el mundo. Es decir, con todo ese aumento que ha habido en China, no solo de macrogranjas, sino también esos mercados que había silvestres, pues bueno, cuando las sociedades se enriquecen, un signo de estatus es consumir carne, y ese mayor consumo de carne lo que produce es que depredemos a la biodiversidad, implementemos una serie de... Recordemos que la gripe aviar, por ejemplo, y la porcina venían de macrogranjas en China. Esta viene de esos mercados silvestres de animales salvajes, etcétera, pero ambos tienen que ver con ese aumento de la proteína animal. Una ganadería industrial que está generando unos impactos muy importantes y que podemos no colaborar como consumidores con ellos, consumiendo ganadería extensiva, incluso ganadería ecológica, y también, por ejemplo, pasa con la pesca industrial, ¿no? La pesca industrial está esquilmando los caladeros, está esquilmando el mar, cuando siempre ha existido una pesca artesana, una pesca local, que también existe esa posibilidad como consumidores, ¿no?, de apoyar esa pesca local. Y en la alimentación también existe el comercio justo, pero que también existe el comercio justo en moda, existe en artesanía, existe en belleza. Y bueno, el comercio justo, para quien no lo tenga muy claro, voy a repasar un poco unas cuantas claves que tiene ese comercio, que es que los productores pueden vivir dignamente, no permite el trabajo forzoso, prohíbe el trabajo infantil, promueve la igualdad de género entre hombres y mujeres y establece relaciones comerciales de equidad entre los productores, los distribuidores, los comercializadores. Además, se prefinancia a los productores y se salvaguarda a estos productores y productoras de las subidas y bajadas de los precios de los mercados y de la especulación alimentaria, porque recordemos que ahora mismo existe esta liberalización de los mercados. La comida se entiende por los inversores como commodities y son focos de inversión. Entonces, el alimento ahora es un bien con el que se especula. Y entonces, el comercio justo intenta evitar también esa especulación. Además, el comercio justo empodera a los productores, pone en valor la gran tarea que realizan, y con las primas de comercio justo, que es una parte de dinero que reciben aparte de su sueldo digno, lo pueden emplear en proyectos de educación, de sanidad, de infraestructuras. O sea, pensemos que construir una carretera en un lugar remoto puede permitir llegar a partos más seguros, poder tener agua, sanidad, educación y un acceso a una cierta calidad de vida que no tenemos. Entonces, esto es lo que nos permite el comercio justo. Pero también, por ejemplo, en la moda, frente a esta moda industrial y esta fast fashion, que es uno de los sectores más contaminantes del planeta, tenemos una moda sostenible, como nos va a contar Uli de Veganize, ¿no? Y una moda con estándares sociales y medioambientales de respeto social y medioambiental a todas las personas que trabajan en su producción, pero también a todos esos agentes que se ven implicados en ella, porque recordemos, por ejemplo, que mucha ropa convencional lleva sustancias tóxicas que están prohibidas en Europa, pero que sí están permitidas en las zonas donde se permite, donde se manufactura, y nos las acabamos poniendo encima, y que muchos cultivos industriales del algodón, del lino, pues tienen unos grandes impactos, y luego todos los procesos de los acabados de las prendas, blanqueados, etcétera, tintes y tal, tienen muchísimos impactos medioambientales, más todo el transporte, con lo cual existe una moda, muchas firmas, artesanos y creadores locales que forman parte de esa moda sostenible que también podemos adquirir, por ejemplo, en Málaga, en la tienda de Veganize. Pero también existe belleza, ¿no? Cosmética local, higiene local, hecha de producciones locales. En Málaga también hay productores y productoras de cosmética local que desde luego tiene muchísimos menos impactos que la cosmética industrial, que pensemos que el 40-70% de un cosmético es agua. Y pensemos además el impacto en plásticos que tiene la cosmética actualmente. Existen muchas opciones ya de champús sólidos que utilizan mucho menos agua y no utilizan esos plásticos, y muchas firmas cosméticas que se proveen de sus recursos mucho más cercanos
y pueden hacer, redistribuyen mejor el dinero de esa producción y hacen producciones mucho más pequeñas. Pero ya, simplemente para darle paso a mis compañeros, haciendo un repaso, también existe banca ética. O sea, hay dos bancos éticos, FIARE y Triodos, que son banca ética a las que nos podemos sumar. Como nos van a contar los compañeros de Som Energía, existen cooperativas de energía en toda nuestra península, en muchísimas provincias, y también pymes, que es una opción a las energéticas oligopólicas. También existe una movilidad sostenible y en Málaga además lo conocéis muy bien, ¿no? Porque además el coche es el bien de consumo más contaminante que podemos tener un consumidor normal, y un jet sería para un multimillonario. Y ya por acabar, de opciones que tenemos opciones también en el turismo sostenible. Y tenemos opciones también, por ejemplo, de telefonía. No solo hay móviles como un Fairphone, que se intenta construir con un estándar justo, sino que también hay operadores de telefonía tipo Son Conexión, que es una cooperativa que pretenden funcionar como esos operadores, pero de una forma muchísimo más democrática. Y bueno, también tenemos consumo infantil y un montón de opciones, por ejemplo, en bioconstrucción. Es decir, con esto ya cierro, que con nuestro consumo es una herramienta de transformación social y medioambiental, y nuestro consumo además es un acto que vertebra nuestra economía, y es un acto que no es inocente. Pretenden que sea acrítico, emotivo, emocional, impulsivo, compulsivo y de todo tipo, pero podemos hacer de esta herramienta, ¿no?, de nuestro dinero y de nuestro consumo, una herramienta de transformación y apoyar bienes de consumo y servicios que generen más redistribución de la riqueza y que generen un impacto menor en el medio ambiente. Y es algo que es posible, que es factible y que mucha gente estamos practicando ya. El micro, Maite. No te escuchamos, Maite. Vale, ¿ahora ya? ¿Me oís? Sí, sí. ¿Me oís? Ya. Sí. Vale. No, lo siento, no me he dado cuenta que, bueno, te agradecemos mucho, Brenda, esta intervención que ha sido muy, muy intensa y muy concentrada, y yo de momento me he tomado notas porque podemos continuar esta conversación de forma más concreta en otro momento, y de nuevo gracias por poder contar contigo. Seguimos con la siguiente persona que va a intervenir, con Marisol Aneas Franco. Hola, Marisol. Hola. Gracias por estar aquí. Ella es profesora especializada en economía en el Instituto de Educación Secundaria Pablo Picasso de Málaga, y también es activista en el grupo local por la economía del bien común en Málaga. Y creo que ella, entre otras cosas, nos va a explicar exactamente de qué trata esa economía del bien común. Adelante. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado a este espacio, y sobre todo a Ángel, ¿no?, que ha contado conmigo para realizar y estar aquí contando algo difícil pero no imposible: cómo trasladar todo esto que ha contado Brenda al adolescente, porque eso es el que yo doy clases, a la secundaria, ¿no? La verdad que es complicado, porque ya partiendo de cómo vivimos el consumo, ¿no? El consumo lo vivimos muchas veces como parte como recompensa de nuestra gestión de nuestro ánimo. Entonces, ¿estamos tristes? Nos vamos a comprar. ¿Estamos alegres? No. Entonces, ese tipo de consumo no es responsable, no es consciente, y eso es lo que hay que empezar a desmontar. Y eso es lo que, de alguna forma, se intenta trasladar al aula. ¿Cómo? Pues, como he dicho, difícil, pero no imposible. ¿Qué es lo que hacemos un montón de docentes, entre las que me incluyo yo? Pues intentamos que los contenidos que se trasladen al aula sean que generen pensamiento crítico en el alumnado, que no porque lo diga yo se lo tienen que creer, sino que lo cuestionen, que lo critiquen. Una vez cuestionado y criticado, entonces ellos van a interiorizar ese contenido. Con eso que estoy diciendo, cuando planteamos una actividad, imaginaros, economía circular. Tenemos todo el interés que el alumnado aprenda lo que es economía circular, pero yo tengo que construir ese aprendizaje con ellos y con ellas desde el principio. De nada vale que yo les suelte una charla, que es la economía circular, entonces no lo van a interiorizar. Ellos tienen que aprender a formar parte de esa construcción de ese aprendizaje para que lo vayan interiorizando, que vayan reflexionando, que vayan criticando, que te digan los pros y los contras que no ven en ese concepto, en este caso
de la economía circular. Y sobre todo, hay que planificar una acción. La acción puede ser, y tiene que ser en su entorno más local. Una acción puede ser recogidas de firmas, hacer un vídeo, hacer una acción en el instituto, lo que sea, pero hay que programar una acción. Así ese proceso de aprendizaje conseguiremos un pensamiento crítico en el alumnado, una reflexión, un cambio de paradigma, y eso hace que ese consumo se vaya desmontando, ese consumo, lo que sea, y se haga de forma más consciente. Para hacer esto, evidentemente, pues tienes que ir poco a poco. Yo llevo más de 20 años dando clases y me he tenido que reinventar, probar cosas. Hay multitud de metodologías. Ahora no voy a empezar a citarlas porque no viene al caso, pero hay multitud de metodologías que tú te pueden ayudar, que te pueden acompañar. Pero una cosa que es primordial es el protagonismo del alumnado. Es que no me canso de repetirlo. Ellos tienen que ser partícipes de esa construcción y ese aprendizaje. Imaginaros, por ejemplo, voy a hablar solo de una metodología, aprendizaje entre iguales. Yo les cuento lo que es los distintos sistemas de reciclaje. A los 15 minutos, igual un 30% de alumnado, si acaso, se queda con lo que es los sistemas de reciclaje. Que viene alguien de un programa, que hay muchos programas que tiene la Consejería de Educación, como en otras comunidades autónomas, que están muy bien, que te facilitan recursos para tratar este tipo de temas en el aula, como en este caso es Aldea o Inicia, que es de cultura emprendedora. Llega alguien y les cuenta la misma charla. Posiblemente le haga una dinámica, el nivel de concentración o el nivel de eficiencia pasa al 50. Pero si ahora viene un compañero, viene un igual, a contarle la misma historia, la efectividad cambia brutalmente. Porque ya de entrada, el hecho de que venga un compañero o una compañera que ven por los pasillos a contarle los sistemas de reciclaje, ya les pone así como, oye, a verlo lo que va a contar o la que va a contar, les despierta el interés. Y luego hacemos un trabajo doble. El que está dando la charla ha interiorizado perfectamente los sistemas de reciclaje porque los tiene que transmitir, tiene que crear en ellos, si no, no va a transmitir. Y por supuesto, hay mucha gente que me pregunta, bueno, ¿y tú cómo consigues que el alumnado haga determinadas cosas? Porque también hago su recompensa, tienen una compensación académica. Habrá alumnado que lo haga porque quiere aprobar, pero hay muchos que se enganchan y muchas que se enganchan y consiguen despertar ese pensamiento crítico, porque esa es la finalidad, conseguir que tengan herramientas para ser ciudadanos y ciudadanas de esta sociedad y de una forma consciente y responsable, crítica, que sepan reflexionar. Yo no voy a contar multitud de actividades, si acaso en el debate, pero sí voy a contar una que siempre me parece muy curiosa, porque en todo esto tú tienes que ser la primera que creas en ello, si no, no puedes transmitir. Yo de nada me pongo delante del alumnado a decirle que reciclen cuando yo soy la primera que no reciclo. Que no líen su bocadillo en fin, cuando luego me bajo a la guardia de recreo me ven todo mi alumnado con el bocadillo liado en papel film. Eso no tiene sentido. Y eso es vital a la hora de transmitir conocimiento. Si tú quieres hacer ese cambio en ese proceso de aprendizaje, tú tienes que ser la primera que creas en lo que estás diciendo. Entonces a mí me pasó, me acuerdo que yo hago una actividad que se llama La gente guapa come fruta fea. Y es, divide la clase en dos mitades, una la traen de los supermercados, la envasada, y otra la traen de los mercados. Y evidentemente la diferencia, pues las que la traen de los mercados es fea, todos empiezan a criticar, ¿y eso de dónde lo has sacado? Eso está malo, seguro. Pero es que eso me pasó a mí. La primera vez que fui a comprar un grupo de consumo, cuando vi mi cesta, puse una cara como diciendo, ¿y esto es lo que me voy a llevar yo a mi casa? Es decir, yo lo vivencié y fue una forma de plantear la actividad y llevarla al aula. Eso es fundamental. Entonces, ya para terminar, es muy importante para conseguir ese consumo crítico, para conseguir ese consumo consciente, de que los contenidos incorporemos al alumnado en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y que al final haya una acción, sea entre iguales como he explicado, o sea en acudir a una feria, o sea algo de incidencia política, porque también se puede hacer con ellos, porque así ellos toman conciencia realmente de lo que han aprendido. En definitiva, lo que queremos es que tengan herramientas para ser ciudadanos y ciudadanas de esta sociedad. Y con esto termino. Gracias. Muchas gracias, Marisol. Ahora la persona que va a intervenir a continuación es Javier Corpas Cabello.
que participa en el grupo de consumo de las margaritas y también es socio de SOM Energía y que es una persona en transición hacia el consumo consciente. Javi, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo voy a aportar un poquito mis sensaciones y mis experiencias como una persona que lleva ya desde hace bastantes años haciendo cambios, ¿no? Intentar consumir de una forma distinta. Para mí, todos estos adjetivos que se le ponen, ¿no? Que si es responsable, ecológico, sostenible, para mí me gusta mucho el de consciente, porque creo que es una clave fundamental en el proceso de cambio, ¿no? Ahí quiero un poquito enlazar con una cosa que comentaba Brenda, ¿no? El típico argumento de consumir de otra forma es muy caro. Es verdad que hay formas de consumir ecológicas, entre comillas, que pueden ser muy caras, pues están diseñadas buscando un producto de élite, pero que al final lleva la etiqueta ecológica, pero una etiqueta ecológica muy cerrada, muy poco amplia, ¿no? Creo que el consumo consciente es algo mucho más amplio, empezando porque es un no consumo en muchas ocasiones, o un consumo de un producto no comercial, un consumo basado en otros conceptos. Y ya llevándolo un poquito al tema personal, ¿no? ¿Es caro? Depende. Hay muchas alternativas. Por ejemplo, hay alternativas como nos va a plantear Antonio de Mercaético, en plan cooperativo, que puede reducir mucho los costes. Los grupos de consumo especialmente conllevan una bajada de coste muy, muy, muy grande. Pero al final, la clave para mí es el cambio de los hábitos. En el momento en que tú empiezas a cambiar hábitos, es cuando empiezas a reducir costes. Es decir, de tu cesta de la compra empiezan a desaparecer productos que antes te parecían fundamentales y que poco a poco, sin atosigarte, sin autoexigirte en exceso, puedes ir eliminando. Y en ese momento empiezas a ver cómo el dinero que parecía que por consumir de otra forma era algo escaso, al revés, incluso puede llegar a que incluso ahorra en muchas ocasiones. Y puedes destinar ese dinero a enriquecer a otros proyectos también, a su vez, ¿no? Entonces, pues, ahí sí quiero entrar en una cosa, ¿no? Una sensación personal que la he compartido con otras personas que también están en este proceso de cambio. En el consumo habitual, es un consumo que realizamos de forma compulsiva. Estamos todo el día cargados de estímulos para consumir y que nos hacen adictos en muchos casos, aunque pensemos que estamos en otra liga, que nosotros no somos adictos, al final te das cuenta que eres adicto a ciertos productos que no te hacen bien ni a ti ni al entorno. Ese tipo de consumo nos genera muchas endorfinas y por eso es tan exitoso. Pero cuando empiezas en el proceso de cambio, descubres que las endorfinas también las produces de otra forma. Cuando analizas ese producto que de repente sientes que lo necesitas, te paras, piensas, descubres que no lo necesitas y te pega un chute de endorfinas que es genial. O sea, entonces, en ese momento es cuando ya te das cuenta que el cambio no es tan difícil. Es verdad que hasta llegar ahí es un proceso de desintoxicación. No nos damos cuenta, pero estamos intoxicados por una serie de ideas que nos han preestablecido desde que nacemos prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, otro de los temas que quería tratar ahí, que también Brenda y Marisol también lo han metido en cierta forma, ¿no? El tema del tiempo. La gente dice, es que me complica la vida. Es que el tiempo, claro, nos hemos educado también en un sistema en que el tiempo solo es valioso si eres productivo, es decir, si tienes un trabajo remunerado, y el tiempo de ocio, pero un ocio que prácticamente en toda su amplitud se basa en el consumo. Es difícil ya encontrar un ocio que no esté basado en el consumo. Estamos rodeados de productos que rodean nuestro ocio o ocio que directamente es a través del consumo. Sin embargo, se considera tiempo perdido todo el tiempo que le dedica a los cuidados. Ahí ya podríamos enlazar con el tema de brecha de género, desigualdades y demás, ¿no? Pero es así. Entonces, otro proceso que no te lo puedes imponer, pero es algo que vas descubriendo, también el gusto, la transformación personal, cuando empiezas a descubrir el placer en cuidarte a ti, en cuidar a tus seres cercanos y en cuidar a todo lo que nos rodea, al fin y al cabo, ¿no? Cuando consumes así, estás cuidándolo todo. Entonces, eso creo
algo que tiene un valor como consumidor consciente maravilloso. Es verdad que es muy difícil usarlo como un enganche hacia alguien que no esté en ello, ¿no? Porque no deja de pensar que, bueno, que eres un tipo raro, un personaje un poco estrambótico. Entonces, son cosas que yo las comparto desde mi experiencia. No las pondría a nadie como decir, venga, vente, que vas a disfrutar limpiando, cuidando, colaborando con otras personas, pero sí es algo que sé que quien lo empieza a hacer lo descubre y lo transforma, ¿no? Y es otra de las facetas que tiene el consumo consciente muy bonita, ¿no? Cómo empiezas a cambiar, cómo la transformación no es solo con respecto a la sociedad, con respecto a, por así decirlo, factores externos, ¿no? A dónde va tu dinero, a qué apoyas, a qué no apoyas. Es que también te cambias tú y empiezas a ver el mundo con otros colores, ¿no? Y a valorar cosas que antes no tenían cierto valor y a quitarle el valor a cosas que te das cuenta que no la tienen. Entonces esa parte creo que es muy, muy interesante. Sobre contras que también uno tiene, ¿no? Cuando consume consciente. Es algo que también lo hablamos muchas veces con Ángel, por ejemplo, es la autoexigencia. Solemos caer en una autoexigencia, queremos que todo sea perfecto, que la opción que elijas sea socialmente responsable, ecológicamente responsable, sostenible a todos los niveles. Eso hay veces que te llega a abrumar y puede hacer a mucha gente que no den el paso, ¿no? Porque también creo que parte del sistema está interesado en eso, ¿no? En señalarte cómo ese producto no es tan ecológico o cómo aquello no es tan sostenible o en generar una serie de dudas para que al final caigas en el lema este de la cadena de yo no soy tonto. Entonces, eres listo porque consumes más barato y si pagas más, eres tonto, que es el lema que nos quieren meter, ¿no? Y ahí se genera una lucha que hay que estar muy despierto para no caer en eso y que la autoexigencia no te acabe derrumbando por argumentos tan egoístas como el otro, ¿no? Y ya, para alguien que quiera empezar, como es decir, quiero cambiar mis hábitos de consumo, ¿no? Yo le diría que lo primero que hay que hacer es pararse a pensar durante mucho tiempo, a observarse, ¿no? Y decir, ¿qué hago yo en mi día a día? ¿Qué compro? ¿Cómo me divierto? ¿Cómo empleo mi tiempo? Y hacerse una lista, es tan básico como eso. No hay que hacer nada más, te haces una lista, tú te vas observando y vas analizando, ¿no? Simplemente vas apuntando. Y cada vez que te surja una necesidad vital de necesito comprar esto, simplemente párate un instante y di, ¿por qué lo necesito? Párate, lo recapacitas, lo necesito, hazlo, no pasa nada, no te castigues, no te fustigues, tú consumes, pero párate. No lo hagas de forma instintiva, no creas que esa necesidad es la verdad absoluta. A partir de ahí, con esa lista inicial que has hecho, puedes ir viendo qué cosas no te supone un esfuerzo brutal cambiar. Y empieza por cosas sencillas. No tienes que cambiar toda tu cesta, no tienes que de un día a otro cambiar todos tus hábitos alimenticios, toda tu ropa, todo. No. Hay que recordar que el consumo más consciente que hay es no consumir, con lo cual no intentes tirar lo que tienes para cambiar, no. Quédate ahí y simplemente cada vez que hay algo nuevo piensa, hay una alternativa que puedo hacerlo sin que me lleve a un estado de ansiedad, lo hago. ¿Me genera ansiedad? Bueno, me voy a querer, me voy a perdonar y esto lo voy a hacer mal aunque le haga daño al mundo, pero en esto lo voy a dejar para más adelante, lo revisaré dentro de un mes. Y ir dando esos pasos. Luego también asumir que ninguna de las cosas que hagas va a ser perfecta. Siempre va a haber alguien que te llegue y te diga, pues eso que has comprado incumple tal, o eso pasa mucho con la banca ética, ¿no? Uno se pasa a triodo y rápidamente te empiezan a bombardear gente diciéndote cosas malas sobre el triodo, tal. Sí, vale, pero triodo es mejor que el Santander o que Bankinter, ¿no? Ya está, no me complico. El día siguiente pasaré a Fiare y si luego descubro, pues despasaré. Pero vamos a ir dando pasos, no nos paremos porque alguien nos señala que qué tontos somos, que qué mal lo hacemos, ¿no? Luego hay cosas que creo sinceramente son muy sencillas y ahí lo digo como socio de Son Energía, ¿no? Cambiar el contrato de electricidad es sencillísimo, son 3 clics de ratón
y tiene un poder muy grande, tiene un mensaje muy grande. Y eso lo ves como en el momento en que haces ese cambio, Endesa o la compañía con la que estuviese te machaca, te persigue como si fuese la persona más valiosa del mundo. Eso es un indicador. Cuando a esta gente le molesta que te vayas, le fastidia, y cuando ya el argumento que le das es no voy a volver con vosotros hasta que no cambiéis vuestro modelo de producción, dejéis de presionar y de emitir y de usar energía contaminante, en ese momento te das cuenta del valor que tienen esos pasos. Entonces yo animo a la gente a dar ese dicho son, porque bueno, es con la que yo empecé hace muchos años y me ha ido muy bien, pero como decía Brenda, hay muchísimas por toda España, muchísimas alternativas, ¿no? Igual digo, el tema de pasarse a opciones de visitar un mercaético o contactar con un grupo de consumo. Ahí tiene además la dimensión humana, ¿no? Vas a entrar en contacto con una serie de personas en las que normalmente no están en tu estado de vida. Todos estamos rodeados de gente que queremos mucho, pero bueno, han sido circunstanciales por nacimiento, por la escuela, por 20.000 cosas. Pero son gente que a menudo dice, bueno, lo sigo queriendo, pero tengo poco en común, ¿no? En el momento en que empiezas a entrar en grupos de estos, descubres gente que enlazan contigo en otros ámbitos, ¿no? Y creo que es muy bonito, además. El tema del voluntariado en sitios como cooperativas, como Mercaético, o de los grupos de consumo, de gente ofreciendo su tiempo, sus conocimientos, desinteresadamente, simplemente por favorecer que haya cambios, por favorecer que la sociedad sea más limpia en todos los ámbitos, ¿no? Creo que eso enriquece un montón. Entonces, pues nada, no sé si ya me he pasado de tiempo, si me he quedado corto, pero más o menos son las experiencias que como consumidor quería compartir, y creo que merece la pena empezar a dar cambios, respetándose, pero firmemente, ¿no? Gracias, Javi, por compartir tu experiencia con nosotros, ¿no? Que con estas cosas siempre pasa lo mismo. Es bueno traerlas a tierra y al día a día para que creamos que realmente son cosas que podemos hacer. Bien, a continuación va a intervenir Antonio Cabello Martín, que es promotor de consumo responsable aquí en Málaga, presidente de la cooperativa de consumo mercaético El Genacho. Y Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo me había desconectado del todo, vamos, por eso me ha costado tanto trabajo volverme a conectar, así que me tengo que reenganchar a ver si soy capaz. Hemos dicho que tengo 1 hora y media, ¿no? Que más o menos, vale. Bueno, os voy a hablar de una experiencia de una cooperativa de consumo sin ánimo de lucro que se llama Mercaético El Genacho y que nace a partir de una reflexión que hacemos un grupo de personas desde la asamblea 15M de un barrio de aquí de Málaga. Que, bueno, como sabéis, en un principio nos reuníamos en las plazas, pero cuando llegó el frío y la lluvia, pues tuvimos que buscar cobijo y nos acogió la asociación de vecinos del barrio. Y a partir de ahí, pues empezamos a ver un poco la realidad que había en el barrio y cómo nosotros podíamos trabajar desde esa realidad para transformar la sociedad, ¿no? Una de las cosas que nos dimos cuenta inmediatamente es que, bueno, nosotros vivimos en un barrio que es uno de los barrios más comerciales que hay en Málaga, Cruz de Humilladero, y que sin embargo había cantidad de locales cerrados. Estamos hablando de cuando nació el 15M, de 2015. Pero bueno, los vecinos seguíamos viviendo en el barrio, los vecinos no nos habíamos ido. Entonces algo estaba pasando, ¿no? Y evidentemente lo que estaba pasando es que nuestras compras y nuestro consumo lo estábamos haciendo fundamentalmente fuera del barrio, ¿no? En las grandes superficies y en donde todos sabemos, ¿no? Hicimos la reflexión de que, bueno, al final todo es consumo, ¿no? Consumimos muchas cosas, consumimos alimentos, pero también consumimos noticias, consumimos televisión, consumimos cultura y la importancia que tiene el consumo en esta sociedad en la que estamos es fundamental, ¿no? Yo diría que el talón de Aquiles del capitalismo es precisamente el consumo.
O sea, nos necesitan como personas consumidoras, pero a la vez podemos ser las personas consumidoras las que cambiemos esa realidad, ¿no? Bueno, de hecho yo creo que la única manera de cambiar esta realidad es a través de las personas consumidoras del consumo consciente transformador, ¿no? Le copiamos a la página de Carros de Combate el eslogan de que consumir es un acto político, que nos parecía totalmente, que resumía en una pequeña frase lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Y lo que nosotros estábamos viendo. Porque, como comentaba antes, el consumo al final incide en toda nuestra realidad, ¿no? Y política es todo, ¿no? Muchas veces cuando se habla de esta frase, pues hay gente que se echa para atrás con la prevención que tenemos a la palabra política, ¿no? Pero en realidad todo es política y todo lo que hacemos tiene una incidencia política. Nosotros teníamos claro que la transformación tenía que venir a través de un cambio colectivo. O sea, está muy bien que como consumidores, personas consumidoras, busquemos alternativas personales para nuestro propio consumo, para nuestra propia salud, para nuestra propia coherencia, pero no es suficiente con que hagamos opciones personales. Es necesario hacer opciones colectivas, hacer cambios en grupo, donde de alguna forma entre todos nos podamos compartir la sinergia, los momentos buenos, los momentos malos, las dificultades, los problemas, pero eso realmente es transformador, ¿no? Eso es lo que realmente, hacer un consumo con conciencia es lo que realmente incide en la base del capitalismo, ¿no? Y por eso buscamos una fórmula de emprender a través de lo que es una cooperativa, ¿no? Entendimos que como empresa de economía social es el ideal para poder transformar desde la igualdad y desde la colaboración y desde el trabajo entre todos, ¿no? Tuvimos la suerte de que había un local disponible de una de las personas socias y aprovechamos ese local y le metimos mano. Le metimos mano sin medios, bueno, seguimos sin medios, ¿no? Pero en aquel momento todavía teníamos menos, ¿no? Sin puñetera idea de cómo, lo que supone tener una tienda abierta, siempre pensamos en el barrio como núcleo de la cooperativa y a partir de ahí empezamos a caminar con muchas dificultades, hemos dado mucho rumbo, como siento no haber podido escuchar a Javi en toda su intervención, pero lo último que le estaba escuchando es evidente, ¿no? O sea, incoherencia, el 100% de la coherencia no se puede buscar, ¿no? Además que tiene que ser muy aburrido. Con muchas dudas, con muchos bandazos hacia un lado y hacia otro, ¿no? Pero bueno, trabajando en común e iniciando esa actividad. Y lo que hicimos fue esto, montar una tienda de alimentación abierta al público, abierta al barrio, con 3 líneas fundamentales de productos. Productos locales, para apoyar a los pequeños productores locales, que la riqueza que genera nuestro consumo se quede en nuestro entorno. Productos agroecológicos en la medida de lo posible y productos de comercio justo, ¿no? Porque bueno, la solidaridad no tiene fronteras y tenemos que trabajar también para que los países empobrecidos puedan tener unas condiciones dignas, como comentaba Brenda al principio, ¿no? Cuando explicaba lo que es el comercio justo. Y después somos muy transversales, tenemos productos veganos, pero también tenemos productos para quienes comemos carne. Tenemos la mayoría productos agroecológicos, pero también tenemos otros productos que de alguna forma nos sirvan para invitar a que la gente del barrio también se acerque, ¿no? Nosotros en el barrio tenemos fama de que somos muy careros. Claro, si nos compara con todos los centros comerciales que tenemos alrededor, pues evidentemente. Entonces, de una manera pedagógica y cuando se acercan a la tienda, pues yo siempre digo lo mismo, que los productos no son caros, que lo que es muy barato son las porquerías que compramos por ahí, que no tienen ningún tipo ni de calidad en cuanto a la alimentación, ni es sostenible, ni respeta los derechos de los trabajadores, ¿no? Un producto que esté hecho en unas condiciones dignas, pues tiene un precio y eso es lo que vale, ¿no? El valor del producto por encima del precio. Y como cooperativa, pues empezamos a funcionar, ya digo, entre todos buscábamos por dónde ir tirando, ¿no? Con
con reuniones muy tensas, pero con reuniones también muy motivadoras. Y bueno, tuvimos en un principio a 2 socios de la cooperativa dados de alta en la seguridad social, pero no conseguimos generar un sueldo en los 2 años y algo que estuvieron, ¿no? Entonces, bueno, llegó un momento en que se tuvieron que buscar la vida, porque esta gente tiene la manía de comer todos los días también, y no había solución. Ahí llegó un punto en el que o cerrábamos o intentábamos una cosa transitoria. En ese momento también coincidió con que yo me prejubilé en la empresa en la que estaba, y entonces pues di el paso y me ofrecí de voluntario para la gestión de la tienda. Llevo ya para 3 años, me parece que es, y con muchas dificultades, sin idea, sin ninguna cultura en alimentación. Pues yo estoy aprendiendo todos los días, me están enseñando. Yo, cuando viene un cliente y me pregunta por algo que no tengo ni idea, que hace muchas veces, pues nos metemos los dos en internet y vemos a ver qué es lo que está buscando, ¿no? Pero es verdad que poco a poco se están incorporando personas a la cooperativa que sí entienden, que sí compartimos una misma sensibilidad y un objetivo claro, y que, como decía antes, la persona es lo más importante, es lo fundamental, está en el centro. Y poco a poco la tienda ha ido acercándose más a lo que realmente queremos ser, ¿no? Y de hecho hoy en día la gestión de la tienda, ahora mismo la sigo llevando yo al peso, pero ya tengo un grupo de gente de la cooperativa que, bueno, me ayudan. Tenemos una comisión de compra para estudiar a los proveedores y ver cuáles son los que encajan con nuestra línea. Tenemos personas voluntarias que vienen a echar una mano en la gestión de la contabilidad, en lo que es el mantenimiento del local, en la limpieza. Y desde el principio también hemos creado redes, ¿no? Por lo que os decía al principio, porque esto es fundamental, crear redes con los círculos, con las asociaciones, con las entidades que podemos compartir esta sensibilidad. Y bueno, estamos metiendo en todos lados que aquí en Málaga se pueda mover, ¿no? Desde la EBC a REAS, a Red Verso, que es otra red que hay aquí en Málaga, a la Asociación de Vecinos. Esta semana hemos hecho o sea, se han dado de alta también la Asociación Agroecológica Almunia. Estamos en contacto con la Asociación Rueda Redonda, que hay aquí en Málaga, que también vamos a llegar a un acuerdo. Uno de los grupos que se ha incorporado a la cooperativa es el grupo que ha estado hablando Javier, de Margaritas, que ha sido una inyección de moral, porque Margarita, a los que la conocéis ya sabéis, ¿no? Pero a las que no conocéis a Feliciana, bueno, esta mujer con 78 años, en fin, hay que quitarse el sombrero todas las veces que haga falta, ¿no? Y esta mujer pues, lleva años con ese grupo de consumo propio, y con esto de la pandemia, una de las cosas que ha tenido para nosotros positiva es que como ella estaba en su casa, yo no sé si esto Javier lo ha explicado ya. No lo ha explicado. Como Feliciana tenía el grupo de consumo en su casa, ahora con las restricciones no se podía justificar el ir a una casa por alimentos, ¿no? Podía haber problemas. Entonces, como nosotros en la cooperativa tenemos un horario restringido, lo teníamos de antes de la pandemia, porque ya digo, yo no doy para más. Y entonces no abrimos todos los días, todo el día entero, sino que excepto los martes, que cuando nos llega bajo pedido la fruta y la verdura y el pan y la carne ecológica y tal, que si abrimos el día entero para facilitar el recoger los productos, el resto es mediodía. Y ahora ni eso siquiera, solamente estamos abriendo martes y miércoles por la mañana y el sábado. Y el grupo de Margarita recogía los productos el miércoles por la tarde, y se han venido a la cooperativa para que no haya ningún problema con el tema del desplazamiento, ¿no? Y bueno, y eso ha sido un añadido más, ¿no? La verdad es que nosotros, desde que ha empezado el tema hemos tenido una respuesta bastante positiva en las personas que estaban en torno a la cooperativa, y estamos recibiendo un apoyo. La verdad que si se mantiene en el tiempo la situación actual, pues podremos contratar a una persona de aquí a relativamente poco tiempo de manera remunerada, ¿no? Porque la cooperativa tiene también sentido si somos capaces de crear puestos de trabajo directos con la misma actividad de nuestro consumo, ¿no? Y en eso estamos, ese es el objetivo inmediato para ser viables, ¿no? Mientras no consigamos eso, seguimos estando ahí un poco
en el filo de la navaja. Y yo no sé ya el tiempo que llevo ni, ni cuánto tiempo era. A ver si me queda algo de lo que tenía apuntado. Bueno, una de las cosas importantes que tiene el tema de ser cooperativa es que todos somos dueños de la tienda, ¿no? Todas las personas somos las dueñas de la tienda. Y por lo tanto todos podemos participar en cuanto a la búsqueda de productos para cubrir las necesidades de las personas que formamos la cooperativa, y después a través o bien de la asamblea o bien del consejo rector pues se deciden las líneas fundamentales de la cooperativa, y eso hace que no te sientas solo, que aunque hay momentos en que son duros, en que son, porque es verdad que esto aquí en Málaga o sea, yo creo que la gente que está sensibilizada con el tema ya nos conocen, ¿no? Pero una cosa es estar sensibilizado con el tema y otra cosa es dar el paso hacia ese romper los hábitos de consumo, a salir de la zona de confort. Eso nos cuesta bastante más, ¿no? Si un porcentaje pequeño de las personas que nos conocen y que en principio defienden el consumo transformador como algo importante, dieran el paso y nos uniéramos, nosotros, nuestra idea es el food, yo en inglés soy malísimo también para pronunciarlo, ¿no? Pero hay por ahí un movimiento que viene de Brooklyn, que es el, ¿cómo es, Javier? Esto Te has referido al Food Coop, ¿no? Exactamente, Food Coop. Que es una cooperativa como somos nosotros, pero a lo bestia. O sea, una gran superficie donde ahí hay personas trabajando y voluntariado. Nosotros también tenemos un descuento en las personas que hacen voluntariado, igual que esta idea. Pero claro, allí tienen un supermercado donde tienen de todo y ahí todo el mundo puede encontrar lo que necesita, y además a unos precios bastante asequibles, porque pueden hacer compras grandes, ¿no? Nosotros no podemos hacer compras grandes, tenemos que tener un stock muy limitado, tenemos que estar siempre peleando para que no se nos caduquen algunos productos, pero bueno, la verdad es que el proceso está siendo ascendente, ¿no? Y yo ahora mismo estoy bastante esperanzado con que Mercadético se convierta en una pequeña semillita de transformación que realmente podamos llegar a más sitios, ¿no? Y incidir realmente en el consumo aquí en Málaga. Trabajamos con muchos productores. A ningún productor le decimos qué precio es el que nos tiene que dar, ni le pedimos ningún tipo de exigencia, sino ellos tienen sus precios, su trabajo vale lo que vale, y nosotros a partir de ahí pues intentamos vender esos productos. Tenemos productores más asentados y otros pequeños productores que casi están empezando, a los que también le estamos dando apoyo. Incluso tenemos productos que no lo podemos tener venta al público porque no tienen todos los registros y todos los certificados y toda la historia, ¿no? Pero conocemos quiénes lo hacen, cómo lo hacen y de dónde lo hacen, y de cara interna hacia los cooperativistas, pues ofrecemos también esos productos para apoyar a esas pequeñas iniciativas que van haciendo y que van intentando ofrecer productos sostenibles y productos saludables, ¿no? Y yo creo que básicamente he dicho todo lo que quería decir. Como después, si tenemos espacio para preguntas y demás, pues ya, si hay alguna duda o algo, pues seguimos. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Antonio, por compartir la experiencia con nosotros. Está claro que nadie dijo que fuera fácil, pero es cierto que con constancia y con ganas. Una cosa que quería comentar es que todas las referencias que se están dando aquí, como esto luego lo pondremos en YouTube, las vamos a poner en la descripción de YouTube para que quien le pueda interesar contactar con las iniciativas, con las cooperativas y con las cosas que estamos exponiendo, pues que puedan hacerlo directamente una vez que hayan visto el vídeo. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias a los cuatro. Yo ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera Mai, que es la que ha estado recogiendo las posibles preguntas, comentarios y aportaciones de las personas que nos están viendo en directo. Y Mai. Hola. Bueno, pues nada, estoy aquí encantadísima con los cuatro participantes de hoy, que me han encantado sus intervenciones.
Y bueno, antes de empezar con el debate, tenemos en fila cero a otro compañero que va a participar. Uli, no lo voy a pronunciar bien, yo lo sé. Ulrich Müller. No pasa nada. No pasa nada. Está bien así. Ulrich, bueno, él ha trabajado como experto de ventas y marketing en el Banco de Santander, en el Deutsche Bank, ¿no? Y actualmente, pues, regenta una tienda de moda no tóxica, una tienda, la primera tienda o la única tienda conceptual para moda sostenible en Málaga. Es así, ¿no? Pues nada, Sí, correcto, es así. Cuéntanos más cosas que te deseando decir. Sí, vamos, hola a todos de nuevo. Vamos, en primer lugar, me alegro mucho que veo tantos clientes nuestros aquí en la conversación. Y para que no nos conozcan, nosotros Nice Non-Toxic Fashion, efectivamente el primer concept store de moda sostenible para mujeres, hombres y niños aquí en Málaga, y llevamos ya 6 años aquí, ¿no? Tenemos mucha variedad, siempre marcas que están totalmente comprometidos, transparentes y certificados por el comercio justo. Todos son productos veganos, libres de tóxicos y también libre de crueldad animal y humana, ¿no? Es comercio justo. Yo quiero entrar directamente un poco a la pregunta, ¿no? que se hizo para esa convocatoria. Aquí, ahora, ¿qué pasa con las compras? Y me ha gustado mucho que al principio Marisol, que ha comentado qué pasa en la clase con sus alumnos, ¿no? Cuando hay una charla, el porcentaje de niños, cuánto realmente se quedan con el cuento o con la cosa, y cuánto realmente se quedan con la cosa cuando es un buen amigo que lo comenta a los niños. Y efectivamente, nosotros hace poco hicimos un artículo en nuestro blog un poco ligado al coronavirus, porque se hablaba del coronavirus que tiene un contagio exponencial, ¿no? Y el buen ejemplo también tiene un contagio exponencial. Es decir, que cuando nosotros hablamos, mira, yo compro mi fruta en una cooperativa, mi energía lo tengo en una energía renovable, ¿no? Si se comenta a otras personas, el buen ejemplo también tiene este contagio. Hay que decir las cosas buenas que se hacen y contagiar a los demás y no intentar de convencer, no, tú tienes que hacer. Eso normalmente frena a las personas. Entonces, por eso me ha gustado mucho, Marisol, que has comentado, ¿no? Y por el tema del consumo y no consumo, lo hemos visto ahora en directo, ¿no? Cuando se ha frenado nuestro país aquí o todo el mundo. Tampoco es una solución, pero hay que desviar el consumo a los lugares más sostenibles o los pequeños comercios que además están sufriendo mucho de momento, y sobre todo los pequeños comercios que ya son sostenibles, la frutería o como nosotros, Mora o otros, ¿no? que hay. Y realmente tenemos que llegar a una masa crítica para tener este poder de consumidor. Lo vemos cada vez más, que los supermercados grandes y otras grandes superficies están haciendo una política, un marketing verde, ¿no? Porque ven que el consumidor demanda esto. Es decir, que nosotros realmente tenemos el poder de cambiar muchos procesos en nuestra economía, pero lo tenemos que emplear, lo tenemos que practicar y contagiar a los demás. Es decir, son pasos pequeños que cada uno de nosotros puede hacer en el día a día. El impacto, mira, hoy voy a contagiar a 5 personas, o 2 personas, o 3 personas, simplemente diciendo lo que estás haciendo bueno.
y eso va a tener un impacto exponencial. Creo que mucho más sobre el negocio ahora no quiero comentar, mucho de nosotros o de vosotros nos conocéis, y si no, nos encontráis en la web o directamente aquí en calle Fernán González. Una intervención un poco más corta. Pero muy interesante también, y estoy deseando ya de ver tu tienda, vamos, ya te lo digo. Bueno, hay varias preguntillas en el chat. Vamos a iniciar, si queréis, el debate, las dudas. Vamos a intentar hablar 1 o 2 minutillos, por no extendernos demasiado, que además hoy el tiempo se nos ha echado encima. Y bueno, en primer lugar, mi compañera Maite preguntaba a Brenda, un momentito, porque lo voy a poner un poquillo en grande. Un segundo. Brenda, Maite pregunta, entonces, ¿qué cuenta más? ¿Lo que consumimos o cómo se producen los elementos de lo que consumimos? ¿Se me oyen? Sí. Vale, pues a ver, os voy a dar una cifra, ¿no?, que recogí en el libro, en Al borde de un ataque de compras. Es que entre el 60 y el 80% de la huella ecológica global proviene de los hogares, pero 4/5 partes de esa huella ecológica que proviene de los hogares no son inputs que se atribuyan al consumidor directamente, sino secundarios producidos por las industrias y los sectores al producir nuestros bienes y servicios. Esto quiere decir que aunque nosotros como consumidores podamos tener un impacto en la huella, si esos modelos productivos no cambian su forma de producir esos bienes y servicios, habrá una parte de la huella que no disminuirá porque no depende de nosotros, sino de cómo se están produciendo, ¿no?, de esos modelos productivos. Pero por otra parte, había un estudio que subí hace un mes a Twitter, creo, un estudio inglés que decía que comprar productos, por ejemplo, de cercanía sin ser ecológicos, podía tener un impacto en la huella que dejamos como consumidores similar a si compramos todos los productos ecológicos. Eso quiere decir, o sea, lo digo para que sea lo que hagamos va a tener un impacto, ¿no? Podemos comprar, hacer una compra local, ya pues si queremos sacar nota, pues que sea ecológico, ¿no? Ya es todo perfecto, pero tanto el consumo local, el consumo de cercanía como el consumo ecológico va a tener un impacto. Entonces, me ha gustado mucho lo que ha dicho Javi, ¿no?, de empezar por donde nos sea más fácil, lo que nos motive más y lo que sea más sencillo, el ir dando pequeños pasos en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras circunstancias sin desmotivarnos. Y luego que todo ese proceso es un descubrimiento muy bonito y realmente eso te acaba sosteniendo en el tiempo y acaba siendo tan chute de endorfinas, como decía Javi, como el de repente comprarte algo que te anuncia un anuncio y has dicho, me quería comprar esto. Pues de repente, cuando estás en ese otro proceso, te das cuenta que ese chute de endorfinas lo tienes con otras cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, un chute de endorfinas me dio cuando fui la última vez a Málaga a presentar el libro en Triodos Bank y después de conocer a Uli en persona, que no nos conocíamos todavía en persona, fui a Veganize. Y en Veganize me compré necesitaba un jersey de cuello vuelto porque se me había roto y me compré uno de una firma que tienen ahí. Entonces, eso para mí fue muy chute de energía, de consumidora, ¿no? De decir, bueno, me voy a comprar algo que necesito, pero encima me lo voy a comprar a una gente que conozco, que los voy a conocer físicamente, pero los conozco por profesión periodística. Y eso, pues, realmente es al final es otra forma de consumir y tiene esos lazos y esa transformación social que está siendo parte de algo muy diferente a ese consumo convencional, ¿no? Bueno, os quería comentar, no solamente podéis hacer las preguntas por el chat, quien quiera hablar se le pasa el micro y habla, ¿vale? Que así también es más dinámico y nos vemos las caras y todo eso. Brenda, pues hay otra pregunta para ti de Marisol, que pregunta que qué piensas de aplicaciones como Yuka. Creo que la has visto porque la he puesto por escrito, pero bueno. Sí, Yuka, a ver, Yuka nutricionalmente, si solo quieres saber lo que tiene aporte nutricional un alimento, pues te viene bien, pero solo mide parámetros nutricionales. No te va a decir sus impactos sociales, medioambientales, te va a decir si algo es más sano o menos sano que otra cosa. Entonces, todos los procesados, aunque sean ecológicos o tal, pues salen peor puntuados porque tienen más azúcares o más tal, salen peor puntuados y salen mejor puntuados los frescos. Pero Yuka solo mide parámetros nutricionales. Entonces, no me parece ni bien ni mal. Si vas a estar buscando solo nutrición, pues Yuka te da el aporte nutricional, pero esto que te estamos contando nosotros
va más allá de simplemente el puro aporte nutricional, es todo lo que envuelve la producción y el consumo, y en darnos cuenta que somos un eslabón en esa cadena, ¿no? Y que como ese eslabón, nosotros también tenemos un poder de transformar esas cadenas de producción. Muy bien. Sebastián quiere preguntar a Antonio. A día de hoy, ¿habría suficiente producción o posibilidad para adaptar la producción para servir de golpe el doble, el triple, el cuádruple en consumidores ecológicos? Hablamos de Málaga y alrededores. Bueno, yo no tengo los datos técnicos y como me parece que ahora mismo eso no va a ser, pues ese será un problema que nos tendremos que ir planteando el día en el que nos vayamos acercando a esa capacidad de consumir de pronto todo el mundo en ecológico. Yo creo que todavía estamos muy, muy lejos de encontrarnos con ese problema, ¿no? Y para mí no debería de ser, porque lo hemos referido también un poco antes, ¿no? Hay veces que decimos, como no puedo ser 100% coherente, pues no me preocupo y no hago nada, ¿no? Si nos planteamos qué problema puede surgir, si de pronto todo el mundo, que verás tú que seguro que hay respuestas de gente con conocimiento y que pueda dar una respuesta. Yo estoy hablando desde el conocimiento pequeño que tengo de la realidad que estamos viviendo en la cooperativa, ¿no? Y entonces ese problema a lo mejor, ojalá sea un problema que se pueda en un momento dado plantear, ¿no? Y habrá que buscar soluciones como se le ha buscado soluciones en la historia a todos los problemas que se han ido planteando. A veces se han creado malas soluciones, que han creado más problemas que soluciones, pero otras veces se ha ido construyendo y se ha ido avanzando, ¿no? Entonces, la respuesta en síntesis es que la verdad es que no lo sé si hay capacidad. Sí sé que es de la zona donde más productos ecológicos se producen, pero que hoy por hoy estamos muy lejos de que ese problema nos llegue. Antonio, lo siento por intervenir, Sebastián aquí. No sé si al final lo has respondido o no, porque yo estaba interesado en particular sobre la situación actual. Si de repente, por ejemplo, cada uno de nosotros convence a 3 o 4 personas más, no cada uno que consuma ahora productos ecológicos, convence a 4 personas más que lo van a comprar. Si este golpe se cuadruple de repente la demanda, si ya en principio se puede servir o se tiene que crecer al principio. Eso fue un poco la pregunta. Sí, yo creo que en el actual índice de consumo que hay, tranquilamente se puede cuadriplicar y quintuplicar. Nosotros, para que te hagas una idea, en la cooperativa somos ahora mismo alrededor de 60 personas. Yo siempre he dicho que para que seamos viables necesitaríamos, con el grado de consumo que hay actualmente en la cooperativa, necesitaríamos el doble, y eso simplemente sería para que la cooperativa saliera a flote y pudiéramos abrir todos los días y tuviéramos gente contratada. Y productos como para cubrir esas necesidades doble o triple hoy en día, sí. Digo, a partir de lo que es mercadético, ¿no? Que es nada. Si me dices de Málaga, si somos capaces de que el 1.000.000 de personas que vivimos en Málaga de pronto queramos todo consumir ecológico, pues lo mismo, ahora mismo no hay esa posibilidad. No sé si he contestado lo que tú me preguntabas. Maite, creo que tú querías hacer algún comentario de este tema, ¿no? Sí, quería contestarle a Sebastián acerca de la duda si se podría proveer. Hay que tener en cuenta una cosa, España es el país que más producción ecológica tiene de toda Europa. Y dentro de España, Andalucía produce un 75% de los productos ecológicos que se producen en España. O sea que no tengo datos concretos acerca de Málaga y provincia, pero la respuesta es rotundamente sí, hay de sobra. Ok, gracias. Sebastián, creo que también tenías otra pregunta para Brenda, ya que estás hablando, si lo quieres comentar ya acerca de la huella del CO2, ¿no? La huella de carbono. Se la he contestado un momento por el chat, porque vale. Es la huella de carbono, es la huella ecológica, ¿eh? Que, ojo que es diferente. La huella ecológica mide la huella hídrica, la de carbono es la huella más completa que hay. Mide el uso de recursos terrestres que estamos
utilizando para cualquier actividad. Es la huella ecológica. Entonces, le he contestado a Sebastián que es del 60 al 80% de la huella ecológica proviene de los hogares. Y a su vez, cuartas partes de esa huella no son impactos atribuibles directamente al consumidor, sino secundarios, es decir, atribuibles a cómo se están produciendo esos bienes y servicios. Vale, genial, gracias. Nada, un placer. Javi también quería comentar algo sobre lo que estaban hablando también Sebastián y Antonio. Sí, perdonad. Sobre el tema de la pregunta de Sebastián, quería poner como ejemplo, yo en estos últimos 15 años aquí en Málaga de transformación de hábitos y demás, no os podéis creer la cantidad de agricultores que conozco que han tenido que abandonar la agricultura ecológica o han tenido, por así decirlo, de hecho la mayoría la han abandonado por no vender su alma, porque la opción que tenían era exclusivamente mandar fruta a Alemania, a Francia, y se negaban porque eran personas que cultivan de corazón en agroecológico, ¿no? Entonces, claro que sí hay para producir y para sostener a todo lo que estamos pasando en el ecológico. De todas formas, sí quiero, según mi opinión, estas preguntas tienen una trampa, ¿no? Son como las típicas preguntas de si tienes que elegir entre que se muera tu madre o tu padre, ¿quién Total. no son reales? Y muchas veces, incluso en medios, yo sé que Sebastián lo ha hecho desde la buena fe, ¿no? No es la intención, pero muchas veces de los medios se plantean artículos, ¿no?, sobre la catástrofe que supondría si toda la población consumiese ecológico. Si la población empieza a consumir ecológico, ya hay agricultores, pero es que si no, los que no producen ecológico van a pasar, se van a transformar y van a aprender. O sea, no debe ser una preocupación para ninguno si se puede o no se puede, porque se puede. Sí, se lo voy a confirmar. No tengo duda en eso también porque una persona en mi familia está profesionalmente en ello y también me ha informado ya, ha explicado por qué en principio todo el mundo se podía alimentar ecológicamente si estuvieran todos vegetarianos. Pero va realmente de qué límite tiene ahora. Y está muy bien para mí, por lo menos, saber que ahora mismo no hay este límite, entonces no hay ninguna preocupación, que hay falta de productos ecológicos al momento en el alrededor de Málaga. Y bueno, genial, entonces, sí. No, alrededor de Málaga, yo, por ejemplo, se me oye, ¿no? Soy de Madrid. Sí. En Madrid hemos acabado con el sector primario, no tenemos productores de ningún tipo. Para mí consumir localmente es difícil. Yo consumo en un mercado productos agroecológicos, en un puesto del mercado. Entonces tampoco me vuelvo una radical de tengo que consumirlo todo kilómetro cero. Para mí el consumo de cercanía pues muchas veces es nacional y consumo cosas de toda la península. Si pudiese consumir cosas cercanas lo haría, pero nosotros tenemos completamente destrozado todo el sector primario y el sector primario abastece aparte de Madrid, aparte de los que consumimos. Yo hay productos que consumo muy locales, muy cercanos, incluso de la propia comunidad, pero hay otros que me tengo que ir mucho más lejos. Entonces tampoco cerrarnos en esas cosas de no, solo voy a consumir en Málaga. No, bueno, tenemos un país maravilloso con un montón de tradiciones agrogastronómicas que permiten también que viva la biodiversidad, los productores diferentes. Entonces podemos abrir el prisma más allá de nuestra única provincia, ¿no? Y plantearnos la península como escenario. Muy bien. Jesús, creo que tenías por ahí también un par de preguntillas. Vale, sí. Pues bueno, muchas gracias a todos los que estáis participando. A ver, pues sí, la primera es pues acerca de si en ocasiones pues el consumo ético, sostenible o responsable pues solo era posible pues para las élites, ya sea porque sean personas que tengan cierto nivel de recursos, que de eso ya hemos hablado, pero otra cosa que se pasaba desapercibida es que también, si no son recursos, que son más caros por lo que ha explicado antes Brenda y otros participantes, pues también tiene que ser rico, bueno, en tiempo o conocimiento para poder discernir. No es algo inmediato que tú por el mero hecho de consumir, pues ya lo estés haciendo de forma pues más o menos adecuada, ¿no? Y en una situación difícil como la de ahora, como la actual, con el tema de la COVID y tal, pues mucho peor. Esa era una pregunta reflexión, vaya. Otra era
si debe ser el consumo ético, responsable y ecológico algo opcional y voluntario, o el principio básico en el que se sustenta todo el consumo. Y algo relacionado con esto era la última, y era que si este tipo de consumo es posible cuando desde las instituciones, por ejemplo la Unión Europea, la Organización Mundial del Comercio, los distintos tratados de libre comercio, se impulsa lo contrario al priorizar la defensa de la competencia ultranza, bueno, de la competencia ultranza y de los grandes poderes económicos, no de, en fin, por encima de otras consideraciones. Y si está cambiando en algo, hoy por hoy, hacia bien o hacia mal, esa limitación estructural. Porque en estos momentos, como ya habéis explicado antes y también Javi le ha dicho, aunque no haya, bueno, Javi y Brenda, no haya que volverse obsesivo con esto, con el tema este de consumir de esta forma, pero es que realmente para quienes nos lo planteamos es prácticamente imposible, completamente de acuerdo con esto, imposible vivir con estos planteamientos o principios en nuestras sociedades. Pues nada, eso era lo que quería preguntar o plantear por si queréis aportando cosas. Gracias. A mí me gustaría comentar una cosa de las directivas europeas sobre la compra, creo que he entendido, sobre la compra responsable, pública responsable, que dices que existen unas limitaciones estructurales en Europa. Viene a ser un poco lo contrario. Lo que tenemos es una directiva europea que permite una compra pública responsable. La compra pública responsable es aquella que hacen las instituciones públicas, por ejemplo, de alimentos, mascarillas, uniformes y todo esto, que lo pueden hacer con unos criterios sociales y medioambientales, como ya viene recogido en la directiva europea y se transpuso en nuestra directiva nacional. Ahora nos queda localmente en cada territorio bajar esas directivas y ahí es donde eso se está frenando. Pero ya se podría hacer una compra pública responsable simplemente metiéndole mano a los pliegos y metiendo, además de esos criterios de precio, criterios sociales y medioambientales. Y eso todo está empezando, pero todo eso es factible y sí existen problemas estructurales. O sea, el consumo responsable no va a cambiar la macroeconomía mañana, ni va a cambiar los tratados de libre comercio pasado mañana, ni todos estos acuerdos de inversión. Pero sí que tiene un impacto en la economía real ya. O sea, cuando tú le compras un tomate a un productor, ese productor está recibiendo su dinero. Cuando tú estás contratando energía con Energía, están entrando energías renovables al sistema de red eléctrica española y expulsando el mismo cupo de energías fósiles. Cuando tú estás comprando en la tienda de Uli moda sostenible, estás apoyando unos proyectos que no están explotando a personas o animales o al planeta. Entonces eso ya tiene un impacto real ya en la realidad, aunque no lo estemos visualizando, pero eso está impactando con nuestro consumo. Sí, efectivamente, Jesús, que comentaste si sea algo voluntario o de opción, ¿no? Creo que el tema es tan complejo que creo que tiene que ir mano en mano, ¿no? Y hablábamos de consumir es un acto político, ¿no? Es decir, que la política tiene que poner su parte, pero lo voluntario es lo fundamental. Yo, del ejemplo, vamos, del país de donde provengo, de Alemania, ahí el Partido Verde en un momento dado lo tenía puesto muchas nuevas normas o propuesto muchas nuevas normas, reglas y tal, y han recibido un rechazo brutal de la sociedad, ¿vale? Y entonces, desde entonces han cambiado un poco su comunicación externa, ¿no? Para no estar el partido de prohibiciones, ¿no? De obligaciones y prohibiciones. Creo que tiene que ser de ambos lados, ¿no? Voluntario y también directrices. Bueno, pues si no tenemos más comentarios, tiene la palabra Mar. Hola, buenas. Disculpadme si repito alguna idea, porque como he estado fuera me he perdido algunas partes. Bueno, más que una pregunta, es una confesión, ¿no? Me considero una recién llegada al ecologismo activo. Sí tenía muy claro la emergencia climática, ¿no? Pero no me daba cuenta en que había gran parte de mis hábitos de consumo, pues hacían polvo al medio ambiente y aparte a muchas personas. Entonces, desde ese punto,
que antes de la crisis del coronavirus, como que lo tenía claro, pero había ese empujoncito que te falta al final para cambiar algunos hábitos. Y, por ejemplo, que creo, no sé si lo habéis hablado, disculpadme, pero uno de los cambios para mí que han sido como el subidón de adrenalina ha sido la copa, ¿no? La copa menstrual. De esto que dices, si estamos en el apocalipsis, que bien me va a venir una copa, porque no me quedo sin compresa. Y también por el tema obviamente, de no producir residuos. Que a lo mejor llevaba con esa idea durante 3 años en la cabeza y no había dado el paso, pues por eso de, si estoy tomando café de cápsulas. Como pensando que hasta que no lo haces todo, no puedes empezar con esos pequeños cambios. Bueno, pues al final ha sido un poco así, ¿no? Que he salido del armario porque no uso ya más cápsulas. Además, se lo he impuesto a las casas en las que estoy ahora, la de mi madre y la de mi suegra. Digo, se han acabado las cápsulas. Luego, por ejemplo, también gracias a la insistencia de mi compi Ángel, ¿no? Y de las otras conversaciones que hemos tenido antes, pues nada más que vuelva a la urbe, pues me haré socia, Antonio. Intentaré aumentar esa capa. Hay muchas cosas que podemos ir cambiando y que no nos damos cuenta, ¿no? De todo el poder que tenemos. Pensamos que el único poder que tenemos en la democracia es votar cada 4 años y, sin embargo, por favor, sigamos votando, ¿no? Por lo menos yo lo considero así, pero el consumo cambia muchísimo más en el día a día que quizás nuestros votos cada 4 años. ¿Qué más? Bueno, también me acuerdo que fue, creo que el segundo día del estado de alarma, voy a Mercadona, no quedaba fruta, no quedaba carne, yo, madre mía, ¿qué vamos a hacer? Y a 10 pasos la tienda de mi barrio, frutero, abierto. Y yo, como hablo con todo el mundo, pues terminé hablando con él y me dijo, bueno, yo es que hasta hace una semana iba a cerrar, porque no tenía clientela. Por cierto, muchísimas más frutas, muchísimas más verduras y sin plásticos. Eso es un punto a tener en cuenta. Luego otro tema también, que cuando me acuerdo que cuando vino Brenda yo estaba trabajando y no pude ir a verla, pero yo le dije a Ángel, además nos cruzamos, ¿no? Cuando él iba a escuchar a Brenda, le dije, yo necesito ir porque tengo siempre muchísima necesidad de comprar ropa, de tener 30 camisetas, a lo mejor tengo 100, que me pongo 30 y vamos a ver qué necesidad hay, ¿no? De tener esa cantidad acumulada que después no te da tiempo a ponerte. Es absurdo. Así que, bueno, para mí esta crisis del coronavirus ha sido un punto de inflexión en el consumo, creo que ha sido donde más me ha incidido y en la que creo que podemos. Me tomé un café el otro día con mi amiga y me dice, Mar, me estás mirando mal porque llevo una bolsa de ropa que acabo de recoger del Estis, y le dije, sí. ¿Te has dado cuenta? Así que poquito a poco yo creo que también ahí la tarea de la educación es básica y que, bueno, poquito a poco pues podemos ir haciendo nuestras pequeñas revoluciones. Y yo creo que, bueno, Mai, por ejemplo, también ha empezado a consumir por una cooperativa. Así que poquito a poco yo tengo esperanza en que esto vayamos cambiándolo. Pues yo justo Mar, lo había puesto en el chat, pero me he confundido y lo he mandado por privado, pero lo quería poner público. Estaba poniendo que me siento súper identificada contigo, que estoy en el mismo punto de salida. Es que somos una fashion victim. Somos una fashion victim y efectivamente estoy ya consumiendo fruta de cooperativa, que es fruta fea, Marisol, y está buenísima. Y además me interesa mucho el tema de la cosmética, porque es que me gusta mucho el maquillaje, entonces y la moda, Uli, o sea que lo vais a tener fácil. Bueno, voy a dar la palabra a Ángel, que quería también intervenir. Vale, se oye, ¿no? Sí. Bueno, yo quería hacer una doble intervención. La primera era porque he oído a Brenda hablar de compra pública y justamente yo soy funcionario en la Junta de Andalucía y estoy haciendo ahora un curso en el que estoy aprendiendo cosas que uno, bueno, alucina. Y solamente quería aportar unos cuantos datos porque este tema del consumo responsable, cuando lo enfocamos, como decía Antonio, a lo individual y a lo personal, está muy bien. Es el principio del cambio político, transformación y demás que necesitamos como planeta, ¿no? Y como sociedad. Pero cuando se lo aplicas a las administraciones públicas, estamos hablando desde cualquier pequeño ayuntamiento o empresa municipal hasta el gobierno de España, ¿vale? En España hay mogollón de administraciones públicas. Resulta que entre el 15 y el 20% del consumo en un territorio lo ejerce la administración pública. Entre el 15 y el 20%.
En la propia ley que tenemos desde el año 2017, muy reciente, se establece como obligatorio, flípalo, para cualquier administración pública que tiene que comprar bolis o folios, o contratar la luz, o comprar para el hospital la alimentación que le vas a poner a los enfermos. Todas esas compras que hace la administración, bueno, pues la ley obliga desde hace 3 años a que se hagan con empresas pequeñas, pymes, de economía local, a que se hagan con criterios sociales, ambientales y de género. Eso es obligatorio por ley para cualquier administración, tenerlo en cuenta no solo para elegir la empresa, sino para que el objeto del contrato, o sea, lo que tienes que hacer como administración, en este caso, por ejemplo, dar de comer a enfermos, pues tenga que ver con la relación que tiene con el planeta, con el medio ambiente y con las personas, con la sociedad. Esto no se aplica en ninguna parte. Yo lo digo porque lo que estoy aprendiendo es que la acción política es muy necesaria también en el consumo. El consumo es un acto político, pero si no lo acompañamos de una acción política para favorecer el propio consumo, no terminamos de cerrar el círculo en el que deberíamos estar, ¿vale? Y en ese sentido quería yo decir que necesitamos acción política, necesitamos instituciones que cumplan con la ley, y en este caso a lo mejor, y ya se lo lanzo también a Brenda como colectivo Carro de Combate, igual y podría ser interesante lanzar algún tipo de campaña estatal de denuncia, porque esa es otra cosa que pone en la ley. Cualquier organización ciudadana, personas particulares no, pero cualquier organización ciudadana está legitimada para intervenir en cualquier proceso de contratación pública. Flipa. Entonces, ahora mismo sabemos que se hace una licitación para comprar los tóners de las fotocopiadoras del Ayuntamiento de Málaga, y si como eso se publica en el boletín oficial, si alguien investigara y entrara en esa licitación y encontrara que en ese objeto del contrato no se ha contemplado que tengan menor impacto ambiental y social y de laboral, podríamos intervenir para denunciar en los tribunales esa licitación pública. Denunciarlo desde fuera de la administración y desde fuera de las empresas participantes. Y estamos legitimadas las organizaciones sociales y ciudadanas, ¿vale? Lo lanzo ahí como debate. La segunda cosa que quería comentar, Mai, si puedes compartir el archivo que te pasaba antes y se me oye, es relativo a algo que habéis comentado, ahora no recuerdo si ha sido Javi, Antonio también lo ha dicho, Sebastián ha sido el que lo ha dicho, ¿vale? No sé si se ve, se ve bien, ¿no? Vale, es que es un estudio que hicimos, yo estoy también en Mercadético, como ya sabéis mucha gente, entonces es un estudio que hicimos y yo me dediqué durante 2 mañanas en internet a buscar, ahí lo podéis ver, ¿no? En las principales superficies comerciales alimentarias, la comparativa de precios entre el producto ecológico, el que tiene una E delante, y el producto contaminado, le llaman convencional, yo me niego, yo prefiero llamarle la realidad, producto contaminado, de cada uno de esos productos, de cada uno de esos alimentos. Están elegidos alimentos aleatoriamente según los más vendidos. Por lo tanto, no hay, en fin, no sé, quitando a lo mejor, bueno, no. Están seleccionados un poco. Si veis un poco la comparativa entre Mercadético, el grupo de consumo El Trisquel, del que no hemos hablado, pero al que ha hecho referencia May hace un momento, en el que estamos también unas cuantas personas, y lo comparáis con la línea de, por ejemplo, la alcachofa, en la línea de precios que tienen por kilo de producto, ojo, en el mes pasado, el Día, el Carrefour, el Corte Inglés, etcétera, os podréis dar cuenta de una cosa, no voy a entrar ahora en detalle de uno por uno, pero sí digo, la mitad del producto alimentario fresco y local que se vende en estas tiendas y proyectos de comercios que estáis viendo, la mitad está más barato en Mercadético y en el Trisquel que en ninguna otra superficie comercial. ¿Vale? Esto lo quiero dejar muy claro, aunque no es el criterio y aunque toda la razón que tiene Javi al decir que tenemos que reestructurar nuestra mente para ver qué es lo que realmente está en nuestra cesta de la compra y si estamos gastando más dinero al mes en chorradas, así con mayúsculas, que en cosas necesarias, pero aunque no lo hagamos eso, nada más comparando en esa tabla, que por cierto la tenemos compartida en la página de Facebook de Mercadético, yo la tengo, al que la quiera se la paso porque está para verla más en detalle y hacer una comparativa. Cualquier economía familiar, y subrayo, cualquier economía familiar de Málaga concretamente puede consumir alimentos frescos, ecológicos y de temporada local, ¿vale? Por menor precio que en ninguna otra superficie comercial convencional. Y ahí lo quiero dejar. Bueno, me ha parecido maravilloso, Ángel, tu intervención y lo de los precios también, porque esto si lo hacemos con muchos otros sitios, o sea, lo que está claro es que tenemos que generar nuevas narrativas y esta es la forma de generarlas, que es desprogramar todas esas lógicas de mercado que, como bien decía Javi, nos tienen al final pensando en ¿y si todo el mundo consume ecológico? ¿Y si en dicotomías imposibles
y en supuestos que no van a ocurrir y sí se va a hundir la economía. Yo la primera parte de Al borde de un ataque de compras, que tú lo sabes bien, Ángel, va de desmontar todo eso. Y lo que has dicho de la compra responsable es súper interesante, además que estés metido en esto. Yo recojo el testigo, le digo a mis compañeras de carro de combate si les apetece hacer algo de compra pública responsable, que seguro que sí. Y sobre todo es muy interesante que te metas en esto porque hay muchos agentes que ya están empezando a trabajar en esto, a exigirlo de una forma muchísimo más ferviente. Y es algo muy importante porque el impacto que tienen las administraciones públicas y las instituciones en el consumo global de un país es altísimo y el efecto ejemplarizante que tienen es importantísimo. O sea, si decíamos que nuestra experiencia personal, individual, es importante, si lo hace una gran administración, lo hace ciudades importantes, tiene un ejemplo completamente ejemplificador y además de carrera de transmisión, y entonces esa es una herramienta también muy, muy interesante que utilizar para esto del consumo sostenible. Muy bien, pues Marisol preguntaba acerca de, bueno, Marisol, si quieres te pongo el micro y tú misma lo comentas. Que me gustaría saber la opinión sobre la situación que estamos viviendo ahora. Se han cambiado las pautas de consumo, evidentemente. Ahora tenemos que llevar mascarillas, que sí, guantes. ¿Qué pensáis de todo esto? Porque esto a mí me da miedo, porque es como, yo pienso que es un retroceso en algunos aspectos, porque por un lado tienes que proteger, pero por otro lado se está generando una cantidad de residuos que es brutal. El otro día leía un estudio de Greenpeace, creo que era, y es que dice, por favor, entonces quería saber un poco la opinión, ¿no? Y respecto a lo que ha dicho Ángel, esa comparación de precios, esos son ese tipo de trabajos que se pueden hacer con el alumnado, ese tipo de investigaciones y se hacen. No lo hago yo, lo hace un montón de profesorado, porque es ahí cuando se van sembrando semillas, ¿no? Igual en ese futuro, ese alumno y esa alumna, cuando estén más activos en la sociedad, pues podrá tomar conciencia y se acordará de aquello que trabajó, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, pues, ¿qué opináis, ¿no?, sobre la situación que estamos viviendo actualmente referente a esas pautas nuevas de consumo? ¿Quién quiere contestar? A Marisol. Yo es que ya he hablado mucho. Estoy encantada, pero he hablado mucho. Bueno, si nadie rompe el fuego, lo rompo yo, sí, Marisol, que sí, yo quiero contestar ahí un poquito. Realmente sí tiene un impacto, ¿no? Sobre todo lo vemos aquí en la ciudad, que la gente lo están tirando, ¿no? O perdiéndolo, ¿no? En el camino, los guantes, las mascarillas y todo esto. También ahí existen soluciones, ¿vale? De tela, ¿no? Que son lavables, ¿no? Para las mascarillas. Vamos, como ejemplo práctico, en nuestra tienda, nosotros no obligamos a la gente de llevar guantes en nuestra tienda, por ejemplo. Nosotros tenemos un desinfectante aquí que lo echamos a las personas cuando entran y un buen desinfectante, creo que es mejor que el guante que lo lleva ya los últimos 20 días en tu bolsillo y está más contaminado que nada, ¿no? Entonces existen las alternativas y nosotros deberíamos cada vez cuando vemos esto que se está cayendo o que están tirándolo, intervenir de buena manera, ¿no? Pero levantar nuestra voz, responsabilizarnos, ¿no? Cuando Sí. lo detectamos, ¿no? Yo el otro día tuve un programa de radio, Marisol, fue exactamente de esto, del consumo de plásticos de un solo uso que estamos haciendo con toda la pandemia y todo el impacto que eso va a tener. Y bueno, tenemos que... Yo, por ejemplo, no he consumido más plásticos durante la pandemia. Mis mascarillas son de tela, las hiervo. Ahora tengo un guirigay de hervir mascarillas. No utilizo guantes porque además genera sensación de falsa seguridad y cuando voy al mercado no me obligan a utilizarlos. Entonces, puedes estar... Pero claro, yo creo que ya tienes que hacer un consumo, ya tienes que estar en un consumo consciente. Hay gente que de repente se deja llevar por el miedo y entonces se plastifica todo lo quiere con plásticos y tal. Pero os quería comentar que detrás de todo esto de los plásticos, en este momento de pandemia que hemos vivido, hemos visto cómo el barril de petróleo se ha ido derrumbando hasta precios negativos de
prácticamente que lo han arreglado. Los plásticos salen del petróleo. Existen todos unos excedentes ahora impresionantes de crudo y mientras nosotros estábamos encerrados, los productores de plástico y todo el lobby en Bruselas y en Estados Unidos estaban haciendo lobby para rebajar en Europa nuestra normativa de plásticos de un solo uso y en Estados Unidos para rebajar sus normativas ambientales, porque se encuentran con toda esta situación excedentaria y todas unas historias de normativas que se viene para abajo. Entonces, yo creo que no tenemos que ser conscientes de que detrás de nuestro consumo hay muchos intereses de poder, además, ¿no? Y entonces intentar capearlos como podamos, pero estoy con Uli, ¿no? Y yo creo que aquí estaremos de acuerdo todos y todas que se puede, poco a poco se puede, lo que pasa que sí que es muy problemático. Ya han salido imágenes de todas las mascarillas que se están llevando al mar, que tardan 400 años en desintegrarse una mascarilla de esas quirúrgicas. Entonces, pues sí, nos enfrentamos a un problema serio. Lo que nos estamos quitando en emisiones lo estamos teniendo en residuos. Bueno, pues Mai, sí, te iba a dar a ti la palabra, Javi. Mira, me gustaría también un poquito, yo más allá de mascarilla, guante y demás, me preocupa lo que comentaba Brenda, ¿no? Cómo se está implantando, posiblemente de forma intencionada, una cultura de lo aséptico que se basa en el plástico como elemento aséptico. Todo lo que no vaya envuelto es susceptible de ser peligroso. Da igual que lo que envuelva sea una bomba química de veneno, pero que por fuera vaya plastificado, ¿no? Además, curiosamente, cuando en los estudios que se están haciendo, el plástico es una de las superficies en las que más tiempo se mantiene 3 horas. este coronavirus, ¿no? No, 3 horas de papel. El plástico son días. Pensaba. 3 días, son 3 días, efectivamente. 3 días o algo así. Son 3 días. Entonces es curioso, ¿no? Cómo no han instalado esa cultura de lo aséptico asociado al plástico por intereses que no tienen nada que ver con la salud, ¿no? Y también a los biocidas. Ojo, todos los limpiadores, toda esta cosa que se nos viene de limpiadores y que ahora de repente son todos súper potentes, nuestro cuerpo está formado por bacterias. Si nos dedicamos a matar a las bacterias, igual nos matamos a nosotros. Entonces, estos túneles de ozono que estamos viendo, luz ultravioleta, esto si no se utiliza bien, esto es peligrosísimo. O sea, son tecnologías que son peligrosísimas. O sea, el plantearse que le vamos a pasar por un túnel de ozono en el aeropuerto o cualquier cosa. Entonces, ahora mismo también está todo el mundo intentando vender su moto con lo del coronavirus y colocar su invento. Entonces, al final, pues bueno, el sentido común, ¿no? Y la precaución, esto como, tal y como está el planeta, es lo que conviene. Hoy mismo, Brenda, creo que lo hemos publicado en el canal, porque la Junta de Andalucía va a obligar en plan de playas a que se traten las playas, la arena de las playas con desinfectantes, con biocidas. ¡Buah, o sea, qué barbaridad! Menuda barbaridad. O sea, bueno, no tiene palabras, ¿no? Pero es como lo de Trump de inyectarse lejía, es así. Luego, mira, quería hacer sobre la intervención anterior de Ángel, sobre el tema de la contratación, un apostillamiento, ¿no? Tradicionalmente, el sistema de concursos públicos en España, lo que se valoraba era, al final, la oferta más barata. O sea, daba igual, tú podías ser mejor prácticamente en todo, en la oferta técnica, en los elementos subjetivos, pero al final, si cumplías con los mínimos del pliego y era 1 céntimo más barato, el pliego es para ti. ¿Cuál es el problema? Sí, se cambia la ley de contratación del sector público, que fue en 2017 o por ahí, si no me acuerdo, pero generalmente los grandes funcionarios o los funcionarios con altas responsabilidades encargados de estos temas no han cambiado el chip. Sigue premiándose lo más barato. Se sigue considerando que una gestión adecuada de una administración pública es la que otorga el concurso al precio más barato. Entonces es un proceso que, como bien dice Ángel, sí, hay que impulsarlo de la sociedad, porque las administraciones de por sí, salvo los quizás nuevos funcionarios que puedan ir surgiendo, los que tenemos ahora mismo en nómina, tienen una mentalidad demasiado atrasada, que además todo esto le suena... Y lo que comentabais de la educación, es que hay que educar a los técnicos y a las administraciones, hay que educar a los técnicos a salirse de hacer los pliegos de una determinada forma y a aceptar otra. Y la educación es el hilo conductor de todo esto, educarnos todos y todas.
fundamental la educación para todo. Bueno, pues yo creo que estaríamos hablando horas y horas por lo que veo, pero en algún momento le tenemos que poner fin. Entonces, pues nada, Maite, creo que tú presentas ahora, ¿no?, a Ángel, que va a hacer el relato. No, como acaba de decir May, es cierto que podríamos estar muchas horas hablando de esto porque el tema da de sí y yo creo que volveremos a retomarlo, ¿no? Quizá en algo más concreto, quizá en algo desde otro punto de vista, porque realmente, como bien pone en la pared de Mercaético, y creo que Brenda también lo sostiene, consumir es un acto político y está en nuestras manos el convencer a los que producen, a los que distribuyen y a los que hacen compra pública de qué es lo que queremos, ¿no? Qué es lo que queremos apoyar con nuestro dinero. Bueno, yo ahora le voy a dar paso a Ángel, que ha estado tomando notas a lo largo de todo el tiempo que llevamos aquí hablando y nos va a hacer un pequeño resumen de lo que se ha tocado aquí, ¿no? Para que nos quede un poco más grabado en la memoria. Muchísimas gracias a todas, especialmente a Brenda, a Marisol, a Antonio, a Javi y a Uli. Gracias. Y bueno, pondremos todo lo que se ha comentado, todos los enlaces relativos a esto en el vídeo de YouTube. Y bueno, contamos con vosotros. Muchas gracias. Ángel. Un placer. Mil gracias a vosotros. Bueno, me sumo completamente al agradecimiento de corazón a las personas que habéis participado como ponentes. No me resisto a hacer una pequeña acotación a lo que ha dicho Javi por alusiones, ¿vale? Y luego empiezo enseguida con el tema de las notas que he tomado. La ley actual, efectivamente, de 2017 sobre la compra pública, sobre la contratación pública, hay un artículo nuevo, Javi, lo dedico a ti porque sé que tú también trabajas en la administración local, que dice, donde antes se consideraba que la decisión de la administración sobre un producto que se contrata o se compra era basándose únicamente en la oferta económicamente más ventajosa, ahora deberá entenderse que se haga con la relación entre la calidad y el precio. O sea que está prohibido por la ley actual que la administración se rija por la oferta económica más ventajosa. Y digo otra cosa, los funcionarios, como por ejemplo yo, que trabajo en contratación, entre otras cosas, en educación y tal, no tenemos la herramienta, ¿vale? La herramienta la tienen los que gobiernan. Hasta que no gobernemos, lo siento, pero eso va por ahí. No se va a cambiar el sistema. Habrá algunos departamentos donde haya funcionarios más comprometidos y se formen y tal. Habrá denuncias que lleven a los tribunales y obligan a un ayuntamiento a comprar de otra manera. Pero hasta que no gobernemos en estas instituciones, no conseguiremos cambiar el consumo de la administración pública. Vale, bueno, entonces, algunas de las cosas que se han comentado. Yo lo que pasa es que he apuntado un montón de cosas. Voy a intentar resumir, ¿vale? La definición de consumo responsable que ha hecho Brenda, que ha sido magnífica como ya esperábamos, básicamente es tener en cuenta el impacto en la cadena de producción, transporte y comercialización, en lo que se llama el ciclo de vida de cualquier servicio o producto que adquirimos o en el que gastamos, digamos, ¿no? Las Naciones Unidas se están planteando, bueno, han planteado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio la importancia que tiene el cambio de los hábitos de consumo. Pero al final resulta que lo que tenemos que, la capacidad del planeta que tiene que sostener este ritmo de consumo que tenemos está sobrepasada. Aquí introduciría yo el tema del Overshoot Day, que fue ayer, ¿vale? Ya sabéis, al final nadie lo ha comentado, lo dijimos y me apunto a metérselo el paréntesis a Brenda, ¿no? Hoy entramos en España en el Overshoot Day. La biocapacidad que nos corresponde como país hoy queda superada. Todo el resto del año estaremos gastando energía, recursos, suelo, etcétera, de otros países, de otros pueblos y de otros territorios. Bueno, eso, el esplendor de la economía liberal ha producido que en los últimos 40 años se haya cuadruplicado la producción y el consumo en el planeta. Que, bueno, los impactos, yo creo que no hace falta tampoco entrar mucho en detalle, sobre todo estamos hablando de la emergencia climática y social. Gran parte de ese impacto está detrás del consumo. Según el dato de Intermón Oxfam me ha parecido demoledor y la verdad que no me lo había leído, confieso, en el libro. Amancio Ortega, a ver cómo era, aquí, tendría que usar 172 años de vida para dilapidar toda su fortuna, ¿vale? Mientras tanto, esa fortuna ha sido conseguida en base a gente que está trabajando en sus empresas y sus fábricas que ganan 62 euros al mes. Entiendo que será una especie de media. Ahora no se te oye. Bueno, da igual, da igual. El dato yo creo que es bastante gráfico, no hace falta.
Vale, entonces eso, que hoy en día ha querido subrayar ella que en todos los sectores que nos podamos pensar tenemos alternativas y opciones de consumo responsable. Que tendríamos, ahora me voy a pasar a estas alternativas. En la alimentación tenemos la agroecología, que en toda su cadena de producción, no solamente en el origen de las plantas que producen el alimento, pues contempla una redistribución, además de la reducción del impacto ambiental, claro, y la salud, una redistribución de la riqueza con justicia entre las personas que trabajan en ese sector. ¿Vale? Ese sería un punto. O sea, que cuando compramos un producto ecológico, no solamente es ecológico, sino que además tiene en cuenta en un estándar social y laboral también. La ganadería extensiva, por ejemplo, uno de los que mayor impacto produce en el mundo, la industrial, quiere decir, la ganadería industrial, tiene como contrapartida la ganadería extensiva, cada vez más presente, y por lo tanto podemos conseguir que haya una reducción del consumo de carne que tiene un impacto bastante claro. El comercio justo lo ha definido claramente, que existe en los sectores sobre todo de alimentación y ropa, como aquel que garantiza un salario digno en los países, esta vez estamos hablando del tema de norte-sur, un salario digno, la inexistencia de trabajo infantil, la igualdad de género, la no especulación con los precios en bolsas ni nada del intercambio entre el norte y el sur y tal, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma de garantizar que en esos productos contemplamos los derechos humanos, básicamente. La moda con estándares de respeto ambiental y social y de salud laboral también existe, lo ha explicado al final Uli, yo creo que tampoco hace falta darle muchas vueltas más. En cosmética sigue existiendo alternativas, en banca ética, en la energía, en las pequeñas cooperativas de renovables, en la movilidad, en el turismo, en la telefonía. Fíjate tú que este dato no lo tenía yo. No solamente en la compra de móviles como dispositivos, sino también en la contratación con operadores que garantizan una democracia en su cadena, digamos, de funcionamiento y demás, ¿no? Y bueno, vale, hasta ahí estaría un poco la intervención de Brenda, yo creo que brillante, ¿no? Marisol lo que nos comentaba era la importancia que tiene y la dificultad que encuentra ella en su actividad como docente en secundaria de trasladar al mundo adolescente el consumo responsable. Esto los que tenemos adolescentes en casa lo sabemos muy bien. Al final lo que se encuentra es que el consumo se utiliza como una recompensa en el estado de ánimo, supongo que las familias tenemos mucho que decir en eso también, y es un consumo inconsciente. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que entrar. Como una primera piedra que habría que poner en la construcción de este edificio educativo es el fomento del pensamiento crítico, diríamos un objetivo claro, ¿no? El primero. Construir aprendizaje con el alumnado, no para el alumnado, no solo para. Y también hablaba de una acción en un segundo paso, después de conseguir ese pensamiento crítico, que es justamente esa, avanzar caminando junto con el alumnado para que se implique en cada paso en la investigación del consumo consciente y en la acción. Hablaba ella muy importante del tema de las ferias, de asistencia a ferias, etcétera, ¿no? Decía que los programas educativos, por ejemplo, transmiten la transmisión, bueno, y el currículo en general, ¿no? Suponen la transmisión de conocimientos, y la transmisión de conocimientos está muy bien, pero en realidad si no hay una regularidad en el fomento de esos valores, con una compensación académica también, que premie también un poco esa caminar hacia el objetivo común de ese alumnado, ¿no? Pues no conseguiremos avanzar si no. Y el ejemplo que manifestaba ella era el tema del consumo de fruta que hacen en el centro educativo de ella. La gente guapa consume fruta fea. Y bueno, es una forma de transmitir que también apuntaba como una herramienta súper importante de los que estamos trabajando en transmitir valores y en educar en todos los campos, ¿no? La autenticidad, el creérselo y el vivirlo, ¿no? Si no, no puedes convencer al final ni puedes contar siquiera los casos y las buenas prácticas. Después hablaba Javi Corpas, hablaba de la importancia que según él tiene, y creo que tiene razón también, el concepto de consumo consciente, ¿vale? Además del de consumo responsable. Es la toma de conciencia en cuanto a lo que hacemos y pensar si en la cesta de la compra estamos poniendo realmente cosas que necesitamos y cosas que nos hacen sentir mejor como personas o vivir mejor, ¿no? Hablaba de alternativas como pueden ser en el pequeño circuito, ¿no? Las cooperativas y los grupos de consumo, y ha defendido claramente cómo la bajada de costes que suponen en la compra alimentaria sobre todo, como decía yo antes también, pues el participar en los grupos de consumo, evidentemente porque no intervienen los beneficios empresariales ni muchos de los intermediarios que existen en las cadenas comerciales convencionales. El cambio de hábitos es la primera forma de eliminar esos productos de consumo que considerábamos esenciales y que realmente no nos aportan nada bueno, sino muchos de ellos al contrario, ¿no?
El proceso de este cambio de mentalidad es un aporte de endorfinas, podríamos hablar de chutes, ¿no? Para las personas cuando te das cuenta realmente que te estás desintoxicando y cuando eres consciente, de ahí lo de consumo consciente, que abandonas actitudes que en el pasado tenías que no solamente perjudican al planeta y a los demás, sino también a tu propia cesta de la compra, a tu bienestar familiar, ¿no? También comentaba él que el ocio es tiempo, que el tema del que necesitamos más tiempo para consumir responsablemente, pues si nos pensamos, igual que pensamos en la cesta de la compra, lo que gastamos en dinero de la cuenta familiar, pensemos en el tiempo como una cuenta familiar también de tiempo, ¿no? Disponemos de tiempo para gastarlo en ocio y muchas veces no nos esperamos a pensar que igual ese tiempo se podía emplear en esta otra chute de endorfinas que también da, ¿no? La toma de conciencia produce placer, he tomado yo esa nota, no sé si Javi estará de acuerdo. Es un apunte personal de experiencia, ¿vale? Eso, cuidar y colaborar transforma a las personas y el consumo responsable nos cambia a una misma y a uno mismo y nos hace valorar lo realmente importante en nuestras vidas. Bueno, finalmente Antonio de Mercaético, Antonio Cabello, nos ha contado bastante profundamente la realidad de cómo surgió una cooperativa de consumo como es Mercaético El Cenacho aquí en Málaga, que seguro que en otros sitios lo hay, que supuso la toma de conciencia de un grupo de gente que provenían del 15M, 2011, por cierto, Antonio, no 2015, y que se juntaron para crear un grupo que fomentara ese cambio del que estamos hablando todo el rato y que se dieron cuenta de que el talón de Aquiles del capitalismo, esta frase me parece esencial, es el consumo, ¿vale? O sea, es un gigante con pies de barro y eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Cuando se dieron cuenta de esto, que la única forma de cambiar el mundo, como planteaba el 15M, es justamente el consumo, de ahí nació Mercaético y en eso están, ¿vale? Avanzan hacia la coherencia desde la duda, eso me he quedado también yo, dudar en cada paso que damos, que es una cosa tan sana a nivel emocional y psicológico, ¿no? Y huir de la exageración, de esa autoexigencia que también decía Javi Corpas, ¿no? O lo tengo que conseguir perfecto y si no, no lo consigo, ¿no? Y eso es un gran error, además insano, ¿no? Hablaban de que, bueno, en Mercaético podemos encontrar producción local, no solamente producto agroecológico y, como acabo de decir, con un nivel alto de exigencia de estándares, sino también producción local que garantiza una disminución del impacto de la huella ecológica, en este caso, y climática, la agroecología en los productos alimentarios, el comercio justo norte-sur, como hemos explicado antes, también es otra de las ejes de los productos que encontramos allí, y la transversalidad y la cercanía al barrio como estrategia. No podemos llegar a un barrio como puede ser además la Cruz de Milladero, un barrio popular y trabajadores, y llegar directamente con una tienda elitista, ¿no? Eso está claro. No hay productos caros, sino que los demás son demasiado baratos. Otra frase interesante que ha dicho Antonio, ¿no? Porque son demasiado baratos porque no se gastan esas empresas parte de su beneficio en cuidar de la gente ni del medio ambiente. Vale. Ahora la cooperativa está consolidada ya, intentando crear ya puestos de trabajo, que es otro de los objetivos que mantuvo, que eso va a depender también del número de personas socias, que están en aumento ahora. Y la colaboración con redes y grupos de consumo pequeños, como puede ser el grupo de las Margaritas, también van a pasar a colaborar ahora con el grupo del Triskel, grupos de consumo familiar, como el que representaba Javi, van a utilizar también Mercaético, con lo cual va a ser un punto de encuentro de consumo responsable, así de claro. Bueno, finalmente Uli nos ha contado la experiencia de Veganize, la única tienda de moda sostenible, vegana y de comercio justo que tenemos en Málaga. Yo no sé si incluso en gran parte de Andalucía, por lo menos por lo que yo conozco, ¿no? Se ha dado cuenta de que me parece también una reflexión muy interesante, igual que el coronavirus ha supuesto un aviso y una alerta, una toma de conciencia del riesgo sanitario que tenemos por el contagio exponencial, ¿vale? Pues utilizando esa misma metáfora, ha planteado que la educación, el comunicar buenas experiencias, buenas cosas que hacemos en nuestro consumo diario puede servir para crear un contagio exponencial de personas que a lo mejor solamente son 2 mañana, pero al día siguiente serán 4 y al otro serán 8, ¿no? Y esta charla de hoy, esta conversación que tenía ese objetivo también, ¿no? Aparte de hablar de política, como hemos dicho antes, ¿no? Decía también Uli que la alarma ha producido la paralización del consumo en ciertos sectores, pero que nos da la oportunidad, que también creo que, y con esto podemos acabar porque es la última frase que he apuntado, pero también viene muy bien para cerrar, ¿no? La alarma sanitaria nos ha paralizado en muchos sectores de la economía, no en el alimentario, menos mal, pero también nos da la oportunidad, decía, de empezar de cero apoyando a los pequeños comercios que son los que pueden cambiar el mundo. Y ya está, a contagiarnos de buenas prácticas y de buenas acciones. Muchas gracias.
Si me Muchas permitís, gracias, Paco. una pequeña cosa para terminar. Por alusiones. Os quiero mostrar la cesta que nos hablábamos. Me ha traído el compañero del Triskel. Muy bien. No compartiros el olor. La cesta de Julio. Bueno, pues sí, acabamos con ese buen deseo, ¿no? De que el consumo consciente sea tan... perdón, me queda en blanco. Que se transmita ese consumo consciente con la misma capacidad y con la misma rapidez que el coronavirus, ¿no? Eso sería una buena cosa. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí y seguiremos creciendo, estoy segura de ello. Muchas gracias a todas y a todos. Dentro de 2 semanas habrá una nueva conversación y bueno, hasta entonces, hasta pronto y hasta siempre. Y os esperamos en las redes sociales de Verdes Málaga. Luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes, gracias.